Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Estamos en un nuevo programa. Regresamos nuevamente con Charlando con y en esta ocasión nos encontramos con alguien muy especial que ustedes también se la pasan pidiendo y en esta ocasión la trajimos y es la doctora Yorlena González. Y vamos a tratar un tema muy, pero muy bueno. Como ya saben, en los últimos dos programas hemos estado hablando sobre lo que es la Matrix y cómo funciona, recordando, haciéndole siempre el recordatorio a todos de que estamos hablando de algo como, tomémoslo como una teoría, ¿verdad? Pero que puede ser muy plausible, puede ser muy real, o sea, deberíamos tomarla muy en cuenta como una posibilidad. Pero antes de comenzar, quiero que, bueno, saludemos a nuestra amiga Yorlena. Hola Yorlena, ¿cómo estás? ¿Cómo te Hola encuentras? William, muchas gracias por la invitación, agradecida y muy contenta de compartir con tu público de nuevo. Gracias. Bueno, como saben, Yorlena nos está acompañando desde Jülich, Alemania. Eh, y bueno, pronto vas a estar aquí, en menos de un mes vas a estar aquí, así que vamos a tratar también de hacer programas aquí juntos Sí. en los estudios de Despierta, este es el tiempo. Yorlena, bueno, antes de comenzar, bueno, tú sabes de lo que estamos hablando, hemos estado hablando en los últimos programas, has estado también pendiente de ello. Tú me Ujú. has pasado cierta información y yo la he estado compartiendo con el público, poco a poco, porque debe ser algo suave, porque es una información bastante dura, que como siempre yo les aclaro a todos, es una teoría, pero que debería ser muy tomada en cuenta, ¿verdad? Sí. Como algo que podría ser, como una posibilidad, porque tiene mucha lógica en todas las cosas. Y fuera de cámara hablábamos de cómo compartir este tema que es un tema bastante delicado, porque hay muchas personas que se les hieren los sentimientos cuando se habla de este tipo de temas y es con respecto al amor, pero es porque nosotros hemos aprendido un amor que es totalmente diferente al verdadero amor, al que viene de la fuente. Y, y tú nos quieres compartir hoy este tema que es el amor dentro de la Matrix. El amor y el sufrimiento Sí, dentro de la Matrix. Háblanos sí, un sí. poco, Y antes de comenzar el tema, háblanos un poco de qué tú bueno, piensas sobre esto. al igual que tú, a mí me interesa mucho este tema. Yo estoy estudiando esto desde el 2007, donde empecé a acumular archivos que me interesaban sobre la matriz y el efecto en todos nosotros, en nuestra mente, y cómo podríamos filtrar la conciencia en todo esto. Uno de los principales temas, el más relevante, uno de los más relevantes es el amor, porque por medio del amor es que estamos acá en este juego de alguna forma atrapado y sin experimentar en realidad el amor divino, el amor de la verdadera creación. Así es. Háblanos un poco antes de comenzar, porque hay que hacer un poco de... hay que ir un poco atrás, antes de hablar del amor dentro de la Matrix. ¿Por qué no nos hablas un poco? Porque quedamos pendientes en aquel programa que lo hicimos y estábamos muy emocionados hablando sobre el tema de la Matrix y al final me di cuenta de que no lo estaba transmitiendo. Fue difícil porque se perdió valiosa información en, en eso. Pero háblanos un poco de lo que tú crees que es la Matrix. Pues no es que lo creo, es que lo estoy estudiando. No Ujú. tengo una ciencia cierta, tengo una cantidad de información y con esta información, como observador en los últimos años, me he dado cuenta que estamos en un sistema prácticamente creado no por un Dios, no por ese Dios de quien nos habla, sino por una mente sumamente brillante, tengo que decir, pero que nos tiene aquí atrapados. Y cuando yo junto los cabos de esa teoría que yo manejo, entonces me da alguna certeza de que estamos acá atrapados, luchando, ¿no? Luchando para saber a qué vinimos, por qué vinimos y qué estamos haciendo acá. Todas esas cosas creo que es lo que me ha llevado a mí a creer, no tanto creer, a seguir estudiando este tema. No vamos a decir a creer, porque estoy abierta todavía
a seguir acumulando materiales y escuchando personas brillantes en este tema para seguir aprendiendo y desarrollando mi propia teoría, así como quisiera que ustedes también, después de estos audios, estos videos, desarrollaran su propia teoría. Una matriz es algo compuesto, es algo programado, ¿no? Con ciertos códigos, y cuando yo veo qué complejo es esta realidad, bueno, supuestamente esta realidad, me doy cuenta que es como tú lo dijiste en el video, como un videojuego, así, donde hay jugadores y hay personal, otra vez que digo, de relleno, personas que están distrayendo a los jugadores para que estos jugadores no ganen, no ganen, Ujú. ¿no? Entonces, y hay, por supuesto, una cantidad de creadores, aquellos programadores que están detrás del juego, haciendo que los jugadores tengan historias que parezcan reales, pero que al final no son. Así es, Yorlena. Fíjate que em, todo este tema de la Matrix que estamos tocando en el canal vino por una palabra tuya en el programa sobre la ¿qué es? Sobre la agenda global. Exacto. Y tú Sí, mencionaste a los seres de relleno y a mí me llamó la atención y fuera de cámara ya te dije, bueno, ¿qué cosa es esto de los seres de relleno? Háblame un poco más, porque me sonó me resonó la frase, disculpen, los seres de relleno. Y mira que me has pasado información que muy, pero muy interesante. Y bueno, no vamos a alargar más el tema. Hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el amor y a la misma vez el sufrimiento dentro de esta Matrix. ¿Por qué cada vez que tocamos temas así me pega esta picación en la garganta? siempre hay algo allí. Entonces, sí, increíble. Em, yo recuerdo que una vez hice un video Ujú, que tú me apoyaste mucho con la información sobre los hijos anclas. Y en los ujú. comentarios muchas personas me comieron porque malinterpretaron el desapego con falta de amor. Y es porque aquí nos han enseñado un amor que es totalmente diferente al que se debería tener. Entonces, vamos a tocar este tema y vamos a tocar ciertos puntos que... Vamos a tocar 9 puntos en este tema. El tema se va a llamar el amor y el sufrimiento dentro de la Matrix. Tenemos 9 puntos. En este momento ustedes en pantalla están viendo 6, pero a medida de que vayamos desglosando los temas, iremos viendo los otros temas que irán apareciendo también en pantalla. El amor y el sufrimiento dentro de la Matrix. Vamos a ver cómo es la trampa del cuerpo y las emociones, la programación social y emocional, la ilusión del sistema espiritual, el propósito original de la vida, el despertar y la conciencia, las trampas del sistema religioso. También tenemos como punto número 7 el sufrimiento como base del sistema, el punto 8 la dualidad y la falsa luz, y por último el número 9 que es el camino hacia la verdadera conciencia. Y ya una vez avanzado en esto, bueno, comencemos con el primer punto. Yorlena, Ujú. el primer punto sería la trampa del cuerpo y las emociones. Sí, Ajá, exacto. háblanos un poco al respecto. Bueno, eh, el cuerpo y las emociones. Se dice que el amor es una de las principales cualidades de la divinidad, el verdadero amor. Ese verdadero amor se da en la conciencia, pero nosotros estamos aquí experimentando un amor mental. Y ese amor mental está polarizado, tiene lo bueno, lo malo, el amor y el miedo, el yin y el yang, se puede decir. Y por esta razón eh, estamos en una trampa, ¿no? Estamos en una trampa porque en realidad está polarizado por las emociones,
por la sociedad, por lo que sea, pero está polarizado, ¿no? Cosa que está muy lejos de lo que hablamos, ese amor de la divinidad, que es el que no podemos experimentar acá, por ahora. Así es, así es. Entonces, podemos entender de que el amor, dentro de esta polarización, tenemos una confusión porque dentro del amor no debería existir el mal y sin embargo nosotros dentro de este amor que hemos aprendido dentro de este lugar, este sistema cerrado llamado Matrix, nos han enseñado algo que está bastante tergiversado. Yo quisiera leer a todos para que pudieran entender un poco sobre de qué estamos hablando. Quisiera leer un fragmento de un documento que tú me pasaste y me gustaría compartírselo a ustedes y podríamos irlo desglosando un poco. Dice, el amor es una de las principales cualidades divinas, pero en esta creación el amor se expresa con emociones, no se expresa el verdadero amor, el amor es incondicional, la conciencia se expresa con dicho amor, la mente con el amor emocional. Esta creación se basa en el sufrimiento para la debida extracción de energía de los seres que estamos atrapados aquí. La dualidad fue creada para la polarización de los seres, la energía es extraída en ambos sentidos de la polaridad. Como tú mismo la mencionabas, yin yang, bien mal, el amor, el miedo, ¿verdad? Todos son partes opuestas de esta dualidad. Las diferentes frecuencias creadas representan los extremos de las polaridades, vibrar con amor emocional o vibrar con miedo. Ambas se basan en el sufrimiento, pero ¿para qué? Para la extracción de energía. Porque muchas veces hay muchas personas que se preguntan, bueno, sí, estamos aquí, pero ¿y cuál es el fin de extraer energía? Y es la pregunta mantener la matriz, porque solo se mantiene a través de la energía que le sacan no al personal de relleno, sino a los seres, a los verdaderos seres de la creación. ¿Por qué? Porque dentro de esta matrix, explícanos un poquito esto. Dentro de esta matrix hay un porcentaje de seres de relleno y un porcentaje de seres reales de la luz que contienen luz o que contenemos luz y que estamos aquí como una forma de castigo. Sí, estamos aquí en una cárcel. Estamos en una cárcel y este juego está hecho para que nosotros tengamos como vida todo lo que está al frente de nosotros sea oponente. Y era lo que hablábamos sobre los vínculos que habíamos hablado, los hijos anclas y todo eso. Yo hablaba un poco de eso. Nosotros amamos con miedo. Todo lo que nosotros amamos, tenemos miedo de perderlo. Ahí está una trampa. Tenemos un drenaje completamente para mantener ese mallado de esta matriz. Los seres rellenos no tienen esa cantidad de luz para mantener, es como electricidad. Imagínate tú, seres que tienen una luz que no, sí, como una electricidad que no se termina, con seres que están limitados. Los no rellenos están limitados, ¿no? Por eso no pueden mantener esta red, pero sí pueden hacer que nosotros drenemos hasta más no poder. Por eso son 70% de relleno que pueden estar en cualquier lado. Puede ser cualquiera persona a tu alrededor, ¿no? Aquella que te hace sufrir, hasta la pareja. Cuando uno ama, uno sufre. Hasta ese puede ser un relleno. Pueden haber cantidades de relleno y están allí y nosotros drenamos a través de nuestras emociones, drenamos vamos a decir, esa energía con la que mantenemos ese mallado, esa matriz, ¿no? Ese es el sentido de la polarización y del amor mental que nos están sometiendo en esta cárcel. Así es, así es. Yo creo que vamos entendiendo muy claro de lo que estás hablando. Este documento sigue diciendo, y creo que aquí iríamos al punto número 2. No es al punto 2, es al subpunto número 2. El subpunto número 2
Déjenme ponérselos en pantalla. El subpunto número 2 es el ambiente que fue diseñado para satisfacer necesidades y deseos, pero luego se crearon leyes imposibles para obedecer, justificando el castigo y el control. Pero antes de llegar a esto, tenemos que entender también, dice aquí el documento, usted escuchará a la gente decir que la vida debe ser causa de gozo, ¿verdad? Que uno debe ser feliz. Y esto es muy importante porque eso lo vamos a encontrar en todas partes. Lo encontramos en el trabajo, lo encontramos dentro de la familia, lo encontramos alrededor en nuestros amigos. Dice que uno debe ser feliz y sobre todo los seres falsificados y demonios dicen que están aquí para divertirse. Diversión, diversión y diversión. Por supuesto que la existencia debe ser feliz, cordial, armoniosa y alegre, pero para la mayoría, especialmente para los seres verdaderos, la existencia en este plano es cualquier cosa, menos eso, menos diversión. Y es que esta existencia es para ellos la existencia dentro de un campo de concentración. O sea, para los seres de luz, son prisioneros en la guerra de las esencias. Este planeta, esta dimensión, esta matrix, esta existencia no se ejecuta, o en esta existencia no se ejecuta el amor, ni la paz, ni la armonía, que es lo que debería haber sido. ¿Cómo pueden ser los presos diferentes o divertirse en un campo de concentración? Es una pregunta que se hace en este documento. ¿Cómo pueden pensar en divertirse, en ser libres, ser causa de gozo, cuando están condenados por las mismas cosas que les destruyen lenta, física y espiritualmente? ¿Qué puedes tú agregar al respecto? Porque de verdad, estas son palabras que normalmente uno escucha en todo momento. Sí, eso es, bueno, eso es la programación. Eso es decirte algo, pero realmente suceder lo contrario, ¿no? Estamos llenos de eso, de contradicciones, porque esta matriz se contradice en todo su... Y una de las contradicciones es cómo se puede divertir y vivir feliz cuando tenemos un mundo cayéndose a pedazos, cuando tenemos cantidades de personas muriendo de hambre, de enfermedades, de miseria. Entonces, no hay para un ser verdadero, para un ser no puede sentarse y decir, bueno, pero yo vivo en Alemania y tengo todo, ¿qué me va a importar a mí otro lado? Es imposible. Entonces, en realidad, yo creo que no soy la única, que hay un montón de personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Que se sientan todos los días y sienten que no pueden ser felices. No podemos ser felices en una creación abusiva, manipuladora, contradictoria. Es imposible. Así es. Millones mueren de hambre, millones están oprimidos, millones tienen enfermedades degenerativas, defectos congénitos. Pero hay una cantidad de gente vacía que no le importa eso, sí, porque esos sí están los que están ahí para echar, ¿cómo se llama? Leña al fuego. Aquellos que no tienen, sino ven lo más lejos de la punta de su nariz. Que esas son las personas que uno dice, Dios, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se manifiesta? Porque hablábamos en el programa anterior que hicimos y que no salió, hablábamos sobre que hay solamente una manera en que se puede manifestar el amor divino. Porque hay dos tipos de amor. Hay un amor que la gente conoce como el amor universal y cree que ese es el de la fuente. Háblanos un poco entre la diferencia entre el amor divino y el amor universal. Sí, el amor universal es el amor que este creador o este programador nos enseñó, que está hecho por códigos, sonidos y números. Es predecible, totalmente predecible, como un programa de computadora, ¿no? Y tenemos el amor de la fuente, que ese amor es parecido, y lo voy a volver, creo que lo dije una vez, no, parecido... Lo dijiste en ese programa que no salió. Que se experimenta el amor de la madre, más o menos ese amor divino, porque es que el amor de la madre no siempre, pero se dice que hay unas horas importantísimas después del nacimiento de un niño, y lo puede decir cualquiera madre, son unas horas decisivas para uno saber que su vida le ha cambiado para todo y que ya tú no eres lo más importante de tu vida, que eso se terminó. Lo más importante de tu vida es aquello
que como creadora traíste al mundo. Entonces en ese momento tú te asemejas mucho a la fuente, ¿no? Y ese es el amor que no debe tener ego, ¿no? Que no debe tener ego porque es incondicional. Ese se asemeja. Y esa es la diferencia de ese amor divino, ¿no? Esa es la diferencia. O sea, sí, sí, dime. Tú me explicabas en aquel momento de que ese amor se experimenta las primeras 48 horas después del nacimiento de un bebé. Sí, Háblanos un poco. Sí, es un amor que invade completamente, que muchas madres lo van a saber, que es algo que nunca sentiste. Te has enamorado, has tenido momentos especiales en tu vida, pero ese momento de amor que invade todo el cuerpo y que llena, no, es indescriptible. Ese es el amor divino. Aquel que en el primer momento sabes que vas a dar la vida por tu hijo. Ese amor lo tienes presente en ese momento. Y dices, todo ahí te da una fuerza porque quieres, en ese momento sabes que ahora nadie te va a tumbar. Nadie, nadie. Ahí en esa cama, cuando tú estás acostada y llevas el niño, tú sabes que tu vida va a tirar hacia adelante, va hacia adelante, porque nadie puede, ¿cómo se llama?, acortarte esa misión que tú tienes de criar a ese hijo. Ese es el amor incondicional. Sí. Horas más tarde, ya cuando empieza la rutina, no es que se te va el amor, pero la intensidad con que se siente las primeras 48 horas va bajando. Claro que sigue siendo madre, solamente estoy hablando de lo que se asimila, o se asemeja, perdón, ¿no? Que es ese amor indescriptible. Así es. Amor divino. Así, eso me lo explicabas y me pareció muy interesante. Y Sí. como habíamos dicho, ese segundo subpunto que menciona de que el ambiente fue diseñado, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades y los deseos del cuerpo, de este cuerpo que fue puesto, ¿va?, o impuesto, para encarcelar a los espíritus increados, porque tenemos que entender esto, somos espíritus increados, Exacto, encarcelados en cuerpos creados, ¿verdad? exacto, Y exacto. dice de que luego crearon las leyes que fueron imposibles de obedecer, justificados en el castigo y en el control. Y es ahí donde aparece las famosas, por ahí, la famosa ley que se Sí, dio en la antigüedad por determinado personaje que ya todos conocemos y que no vale la pena ni siquiera mencionar su nombre. Em, pero, ajá. sí. Sí, lo que se habla del ambiente fue diseñado, claro, porque como estamos, las necesidades y deseos que son de la parte del cuerpo, de las emociones, ¿no?, con que nos manipulan, ¿no? Y las leyes son porque sabemos que mientras hay mente hay programación. Y donde está una mente, lo más importante, déjame bajar un poquito, lo más importante de la mente sería ir en contra de. Ujú. Entonces, al poner las leyes, lo que hacen es provocar, romper las leyes. Por eso hacen las leyes. Las leyes se hacen solamente para controlar, ¿no? Ujú. De esa forma, para que sea eso, como dice, castigo y control. Así mismo. Em, por aquí tenemos otro fragmento que ando buscándolo de Uh este -huh. texto, de este documento, que habla sobre la, esta creación, ¿verdad? Dice que la creación del Sí, mal se alimenta de los seres o de la verdadera creación dentro de esta dimensión, que no es simbiótica, pero que es muy parecida a un parásito destructivo y a medida que lo hace prospera mientras que los de la verdadera creación mueren lentamente. Los verdaderos seres no pueden divertirse dentro de estas circunstancias peligrosas. Ellos están siendo espiritualmente, la palabra en YouTube es un poco difícil de decirla, pero son sí, liquidados, aniquilados, ¿verdad? Para no decir la otra. Esta es la cruel realidad de los efectos del mal en este sistema. Dice que los sistemas legales y judiciales dispensan explotación, no justicia. Muchas de las leyes que existen, esto es el ambiente en que fuimos puestos, ¿va?
en que fueron puestos los seres de luz, estos espíritus increados que estamos aquí encarcelados. Dice que los sistemas legales y judiciales dispensan la explotación, no la justicia. Muchas de las leyes que existen están simplemente para que se rompan, lo que tú acabas de decir. Sí. Esto hace una paradoja, pero se dará una explicación. Siempre va a aparecer una explicación para poder romper las leyes. Y siempre sucede, realmente. Sí. Las principales razones de esta situación son causar confusión a la mente, para fomentar la culpa y la frustración, para fomentar la aceptación del castigo por las transgresiones. Y de eso nos hemos acostumbrado desde que nacimos. Y después, porque eso nos los enseñan nuestros padres en casa, porque a ellos se los enseñaron, ¿verdad? Sí. Pero a medida que vamos creciendo, vemos que también la sociedad nos va llevando a lo mismo. Después nos metemos en una religión y la religión nos habla de lo mismo y llega el momento en que ya eso se acepta el castigo siempre. Debo hacer, por cualquier cosa vas a aceptar un castigo. ¿Puedes ampliar? No, es que nos programaron para que estemos permanentemente, supuestamente, en el pecado. La programación, el código que nosotros tenemos es romper las leyes, estar en el pecado, estar siempre sintiendo culpabilidad, porque es que el que siente culpabilidad puede ser bien manipulado. Entonces, eso es una programación. Y la empezaron a hacer desde bastante temprano en la religión y después siguieron con las leyes de justicia y pare de contar, ¿no? Para que nosotros, primero, tengamos una barrera y cada vez que hay una barrera uno quiere saltar la barrera. Eso es el rompimiento de la ley. Después el castigo, ¿no? Y después la culpabilidad que llevamos todos. Y eso en todos los ámbitos, en el ámbito religioso, en el ámbito hasta dentro de la pareja, con la familia, con los hijos, todo es lo mismo. De verdad que cuando vemos los puntos, cómo manejan esta matriz, nos damos cuenta que es una plantilla bastante que se repite, ¿no? Pero que nosotros la hemos tomado como normal. Así es. Sí. Me llama la atención, me llama bastante la atención estoy buscando este punto porque, y creo que este punto a todos, nos trae, o nos es muy, muy, muy fácil de entender, porque desde chiquito, todas las palabras que siempre nos dicen, no hagas esto es malo. Y si haces esto, ya sabes, viene el castigo. Y es como, sí, y es como tú dices, es una programación que es implantada. Ahora, no es culpa de nuestros padres, porque toda esa programación comienza a través de nuestros padres. No es realmente culpa de ellos, es que a ellos le enseñaron de esa manera. Y por ende, tú no puedes esperar que de una mata de mango o de limón puedan salir jugosos mangos. Vas a esperar que salgan. Ahí también tenemos que admitir también que independientemente de que los padres lo aprendan o no, es tu padre un verdadero ser, son tus padres seres, ¿no? Entonces también estamos bombardeados con una cantidad de factores que están afuera, que por más que, y otra vez yo voy a decir lo mismo, no es que estoy en contra de la familia, pero tocando la teoría tengo que tocar esos temas también, ¿no? Porque sabemos también que que hay muchas personas con muy mala experiencia de sus padres, de sus madres, ¿no? Ahí no podemos hablar de nada del amor divino. Tenemos que decir, bueno, si el amor divino es esto, entonces mejor me quedo con el amor universal, ¿no? Entonces, sí. tenemos que saber que todo esto está acondicionado por factores fuera de nosotros que pueden ser lamentablemente personas que están muy cerca de nosotros, ¿no? Entonces, eso tenemos que pararnos fuera de nuestra propia vida, observar y mirar si es así o no. Y mirarlo, por favor, sin juicio, ¿no? Porque la cosa más importante es ser observador, pero sin hacer un juicio, porque eso no se debe hacer. Los seres verdaderos no lo deben hacer. Es lamentable porque cuando uno empieza a conocer de este tema, suponiendo de que sea real, ¿verdad? Siempre hay que dejarlo claro porque de pronto van a decir, no,
William y Yolena dijeron esto es así y es así. No, 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 es una teoría que estamos estudiando. Y es lamentable porque entonces, si fuese real, nos volveríamos como una especie de maniáticos mirando alrededor. ¿Quién de mi familia es o no es? Pero no es caer en eso, no es caer en el juicio. Simplemente... No es juicio, es observación. Es observación, nada más. Es sin juicio. Y el que, o sea, eso no tiene nada que ver con si usted es una persona que aspira a convertirse en un átomo, como hemos hablado, el átomo no un átomo simiente, ¿no? El átomo original. Un átomo original, el amor de usted debe ser bastante grande. Y si usted está de observador, pase lo que pase, no debe hacer juicio. Y el amor debe sobrepasar por sobre todas las cosas, entonces. Pero si estamos estudiando una teoría, tenemos que poner los factores que están afuera y decir, bueno, porque eso en muchas, no en todas, pero sí en muchas familias creo que se ha dado esto. Y muchos lo pueden confirmar. Que la persona que más uno ama, que cree uno, también a veces le pone la piedra a uno. Y no tiene que ser la mamá, puede ser el hermano, puede ser hasta el propio padre, puede ser el abuelo. ¿Quién sabe? Puede ser la vecina con que se vivió ahí al lado 30 años. No sabemos, pero no. No quiere decir que tengas que dejar de amar a la vecina, al abuelo, al tío. Sí. Eso no. Y no eso tampoco hay que volverse paranoico ahora decir, no, fulano, mira, y empezar a señalar, fulano es un... Yo creo que fulano. No, claro que no, sin juicio. A eso es sin juicio. Estamos... Solamente lo que estamos es esta información. Yo hablaba los otros días en el video que hice sobre la física cuántica, documento que también tú me pasaste, y decía al final de que mira, primero no es basarse en pensar bonito. No hay que ponerse en eso. Ya sabemos que también es una trampa porque todo lo que venga de la mente está diseñado por ellos, ¿verdad? No es pensar bonito, no es pensar positivo de la manera en que vamos a cambiar nuestras vidas. Es pensando profundo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Y conociendo un poco esta teoría. Y conociendo el sistema también, cómo se maneja. Sí, ¿y cómo se logra eso? A través de la observación. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, comprendiendo que estamos dentro de un sistema donde es una cantidad de códigos que están dados dentro de esa matriz y como código nosotros, las personas, estamos codificadas, como somos polarizadas, entonces tenemos personas que sirven a los demás y hay personas que se sirven a sí mismos. ¿Entiendes? Y eso lo conocemos bastante. Tenemos la señora que sirve a todo el mundo, que ayuda, y tenemos la otra señora que es una egoísta. Eso lo tenemos. Y esos son dos plantillas o códigos de programación que existen en este mundo. ¿No? Y podemos también por allí, podemos ir viendo, ok, o sea, una vez que se entienda, no es tan difícil, porque de verdad que se repite, todo se repite. Es cíclico. Sí. Es cíclico. Sí. Exacto. Vamos a continuar porque... Vamos a continuar leyendo porque si no el tema se nos va a hacer de 40 y a mí se me va a hacer de noche. Tengo que prender la luz. Ya para ti casi va a ser de noche. Sí. Dice, para fomentar la culpa y la frustración, para fomentar la aceptación del castigo por las transgresiones, para cultivar el proceso de pensamiento de que el propio ser es por naturaleza básicamente una amenaza para sí mismo y el resto de la naturaleza. O sea, la maldad en la naturaleza humana. Esto tiende a incrementar su sentimiento de indignidad. Se permite una dependencia de una autoridad externa para castigarle o para perdonarle. Y eso lo vimos mucho en los textos antiguos. Sí. El emocionalismo causado por las injusticias de este reino explota a las personas gravemente. Los verdaderos seres olvidan su naturaleza divina. El resultado final es la pérdida de la armonía interior y una pérdida gradual de la autoestima. La conciencia cae en tales circunstancias y hay menos probabilidad de la conexión a la voz interior de la divinidad cuando uno se enfurece contra un sistema injusto. Y creo
que eso lo vemos día a día, nos sentimos mal de ver tanta injusticia y cada vez que nos sentimos mal, pareciera, es una paradoja, porque entonces si no nos sentimos mal, nos volveríamos inconscientes, pero al sentirnos mal, entonces nos desconectamos de nuestra voz interior, de nuestra voz divina, o Sí, sea, que pareciera una trampa real. sí, pero la trampa es no conocer el sistema. Una vez que conoces el sistema, te das cuenta que si ellos están viviendo de tus energías, entonces, ¿qué harías tú? No es que te vas a molestar, pero a partir de los desapegos, se llega a la neutralidad. Porque ya tú sabes que el ser bueno o ser malo es igual para ellos. Importante para ellos las dos polaridades. Entonces, hay que ser justo. Exacto. ¿No? Y mirando la cantidad de cosas que pasan, sabiendo que si me molesto, le doy energía, y si no me importa, también le doy energía. Entonces tengo que ser neutral y justo. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Solamente con el conocimiento de cómo funciona. Eso es lo más importante, ¿no? Porque si yo sé cómo funciona, sé a qué atenerme. Y el desapego, porque es que no hay neutralidad sin desapego. Y otra vez, que no me entiendan mal, el desapego es el desapego a esta mente programada y esta cantidad de factores que nos están poniendo al frente de nosotros para que nosotros estemos dando vuelta en un solo sitio. A veces siento que ese es el cansancio que tenemos todos. El estar repitiendo y repitiendo lo mismo sin recuerdo. Así es, dice, tenga en cuenta que esto se aplica a los verdaderos seres permanentemente. ¿Qué creador encajaría a un hombre con un cuerpo emocional, apetitos sensuales masivos, oportunidades ilimitadas para satisfacer estos apetitos y luego hacer las leyes que le prohíben estas satisfacciones? Un creador del mal, Claro, lógicamente. Dichos apetitos claro. no pueden ser resistidos al 100%. El malvado semidios, que creó y del que hablamos, si quieren ver el programa que hice con Neil hace un viernes atrás, vayan a hablar para que vean de qué semidios estamos hablando, ha desarrollado una manera segura de extraer la energía emocional. Y no solo eso, luego se castiga a las criaturas por no obedecer las reglas, después de que sea casi imposible de que ellos las obedezcan. Sí, Esta es la porque señal de un sistema mal hecho. exactamente, porque es que el creador te pone primero el pedazo de carne al hambriento, ¿entiendes? Y después que el hambriento sale corriendo detrás de la carne, se la quita. Y Buena lo analogía. provoca una y otra vez, hasta que el que tiene hambre rompe la ley y se come la carne. Y ya viene el castigo. O sea, te Pero mira primero lo hambriento provoca. y te dice, bueno, mira, aquí te voy a poner la carne, pero no te la puedes comer, porque si te la Sí, comes, entonces te castigo. sí, Pero sí. te la No dejo sé, ahí, quiero que la mires, quiero que la huelas, sí. Pero que te resista. pero resístete. Y aparte, ese programador te instaló una cantidad de química dentro de tu propio cuerpo que tú no puedes, por más que tú quieras, no puedes dominar. Una cantidad de química que son a través de las hormonas, que lo que hacen después es darte una perspectiva de las emociones, y allí en muchos de los casos se pierde la conciencia, si es que se tiene en ese momento. Así mismo. La mayoría se resigna y acaba diciendo que la naturaleza humana es débil, malvada y destructiva. El semidios del mal, a sabiendas, creó este cuerpo físico y las emociones para responder a sus estímulos. Se creó el ambiente que proporciona amplias oportunidades para dar cabida a las necesidades y deseos de estos organismos. Pero entonces, para restringir esas necesidades y deseos, creó leyes que son imposibles de obedecer como una manera de ganar control sobre los cuerpos que usaron, de ganar control sobre los que usaron los cuerpos. El apaciguamiento de los sentidos con la comida, el sexo, es un programa al cuerpo que cada vez... A ver, espérate, déjame volverlo a leer bien. El Sí. apaciguamiento de los sentidos con la comida y el sexo programa al cuerpo cada vez más a ir en contra de la naturaleza divina, interior de los verdaderos seres.
Los alimentos pueden, y generalmente lo hacen, contener la energía del mal que ha creado y los programas de la mente de estas instituciones a actuar contrariamente a la mente de los seres espirituales que ocupan los cuerpos. ¿Qué Sí. dices al respecto de esto? Sobre los No es igual, alimentos. sí, porque tenemos un cuerpo físico que no pertenece a la divinidad. Tenemos un cuerpo físico y tenemos un sistema o un programador que igual que hace el cuerpo, hace los alimentos. ¿No? Un ejemplo, no es del cuerpo físico estar enfermo. Sin embargo, las personas que abusan de los alimentos pueden enfermarse. Si tú tomas mucha energía de los alimentos, te enfermas. Vida, otra vez te hicieron lo mismo, te pusieron otra vez las cosas y te ponen la ley. Bueno, entonces tienes la comida, si abusas de ella, terminas muy mal. Porque es que la comida y el cuerpo físico no son de la divinidad, no pertenecen a ellos. Y por eso podría pasar eso, no tiene absolutamente nada que ver con la comida, ¿no? Las emociones y el sexo no tienen nada que ver en ese caso con la divinidad, ¿no? Y por esa razón, por supuesto, tenemos comida solamente para cargar energía a través de ella, para el cuerpo físico, que es la caja de cartón que yo siempre digo, que es una caja de cartón que por más que la cuides o lo que hagas, puedes hacer deporte hasta el último, pero igualito se va. Tiene una fecha de vencimiento. Eso no lo pudo haber hecho un Dios divino y todopoderoso. Eso lo hizo alguien que no quería que nosotros duráramos mucho tiempo porque podríamos saber la verdad. ¿Entienden? Nos acortaron los años y nos pusieron un cuerpo límite, una memoria que se va, que se envejece, una cantidad de células que después no trabajan bien, para que nosotros estemos todos preocupados, ya con 50, 60, 70 años, preocupados de cómo vamos a sanarnos de las enfermedades que tengamos, y no podemos pasar los últimos 30 años analizando nuestra vida anterior para ser mejores personas y enseñarlo a nuestros nietos y darle sabiduría. Entonces todo está bien hecho, está completamente, el juego está completo. Está dura la cosa. Continúo leyendo. Aquí estamos tocando todos los temas que pusimos en pantalla al principio. Estos que estoy poniendo en este momento, ¿verdad? La trampa del cuerpo y las emociones, sí, ¿verdad? La programación social y emocional, la ilusión del sistema espiritual. Aquí vamos a tocar todos estos temas a medida de que vayamos leyendo esta información. ¿Está bien? Dice, el sexo estimula el cuerpo emocional para actuar en contra de la mente interior. Por lo tanto, no solo se rompen leyes, sino también se crea un conflicto en la entidad con la mente física externa programada por el mal y la mente espiritual interna programada por las esencias de la naturaleza divina. ¿Qué puede causar más confusión? Más incertidumbre, más pérdida de la conciencia, más energía para el malvado semidios. Cuando las leyes se rompen, el malvado semidios tiene una excusa para castigar por medio de las reglas del karma. Y viendo que ella sola es la autoridad que puede decir si los castigos se ejecutan a las transgresiones, tiene carta blanca para hacer lo que le gusta. Por desgracia, el karma no se ha dispensado con justicia. Sin el cuerpo emocional y los instintos, no habría necesidad de estas leyes, porque donde no hay posibilidad de crimen, o sea, pecado, no hay ninguna ley que se incumpla ni castigo que debe darse. Una vez equipados con estos apetitos, la mente bombardeada por el mal exterior es entonces programada continuamente para satisfacerla. No hay escape físico. Exactamente. Sí, así mismo es. Dentro de esta matriz, dentro de esta matriz necesitamos este cuerpo, un cuerpo, ya, y ese cuerpo manipulado por emociones. Aparte, un programa que hace que estemos permanentemente en el pecado. Nosotros todos tenemos los pensamientos y tenemos que controlar los pensamientos, porque si no, imagínate, sería así que nos han convencido de que la naturaleza del hombre es mala, que necesita control, ley, ¿eh? Y por esa razón nosotros podemos decir que nosotros estamos permanentemente dentro de este rompimiento de leyes, con pensamientos, con acciones, con emociones, porque hasta la depresión es un karma. Y está allí,
y está manipulada por las hormonas y por una reprogramación o una programación intensiva, sí, de las malas noticias, de aquellas que tenemos ahorita 24/7 todos los benditos días, ¿eh? Para reprogramarnos más las emociones. Entonces, claro, estamos en este cuerpo, un cuerpo castigo, ¿no? Así es. Yo creo que cualquiera que haya, bueno, yo he estado, yo hace algunos años atrás, vamos a hablar de muchos años atrás, yo era una de las que defendía el cuerpo humano por sobre todas las cosas. Me pareció una cosa maravillosa hasta que empecé a mirar. Lo único que sí todavía puedo decir que admiro muchísimo es el embarazo y el nacimiento de un niño. Pero todo lo demás y aquellas enfermedades que se dan, que ahorita más que nunca puedo decir que se dan por emociones, porque la enfermedad es un desenlace muchas veces de las emociones que tenemos reprimidas y al final es el código que nos han puesto con esta cantidad de hormonas, de esta bomba química con que primero en la adolescencia hasta no dar más. La fuerza, la mujer, el hombre, reproducirse, qué sé yo. Y después entonces a partir de los 35 años, la bajada completa y entonces ahí te sientes con 40, te sientes, bueno, ya no soy la misma que antes, pero ya tampoco pienso igual, ya, y cuando te descuidas tienes tremenda depresión. Tienes una tremenda depresión, pasas 5 años y te sale un cáncer. ¿no? Entonces, cuando trabajé en el hospital me di cuenta que esa máquina, la que yo pretendía o quería decir que era perfecta porque estudié la anatomía, me di cuenta que no era perfecta, que llegaban muchachos muy jóvenes con un cáncer o que llegaba alguien con un derrame cerebral de la nada, pero se hacía esto, ¿no? Entonces me di cuenta, pero ¿qué es esto? Esto no pega, ¿no? Sí, pero bueno, una trampa completamente del sistema, ¿no? Una trampa de un sistema que nos está diciendo a nosotros que comer carbohidrato es malo, pero cuando tú entras al supermercado, los primeros, si tiene 12 pasillos, los primeros 11 pasillos son de carbohidratos, colorante y azúcar. ¿Entiendes? ¿No? Y el ser humano que rompe siempre las leyes, ¿qué hace él? Él no se va a comprar 2 manzanas, él va y se compra todo lo que es malo. ¿Por qué? Lo enseñaron a romper las leyes. Sí. ¿No? Aquí tenemos, ¿y cuál es el karma? La gordura y después la enfermedad. O sea, el karma, mucha gente piensa de que el karma es cuando ya uno regresa de la encarnación y empieza a pasar ciertas cosas. No, el karma se está pasando. No, el karma está aquí. Es la violación de una ley. Es instantáneo. Así mismo. Es lo que tú haces, pero inducido, reprogramado e inducido, porque yo no me puedo imaginar que si hay de verdad una cantidad de gobiernos que quieren que nosotros vivamos bien, yo no entiendo que den permisos para que hayan colorantes que dan cáncer y metales en la comida. ¿A dónde está? Eso es contradicción pura. Contradicción pura. ¿No? Y a los seres de relleno sí dicen, ay, sí, ellos quieren lo mejor para nosotros. Pero los otros jugadores, los verdaderos jugadores se ponen a pensar, pero ven acá, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el mismo que construye la iglesia manda a bombardear a los niños y a las mujeres y todo? ¿Qué es eso? ¿A dónde? Esto es un mundo súper contradictorio con una plantilla que se repite. En todo, en la comida, en la pareja, en el amor, en todo. Sí. Todas las cosas que se manifiestan a través del cuerpo emocional causan pérdida de energía, incluso emocionales hazañas de amor. El ego, la avaricia, el orgullo, el patriotismo, el nacionalismo, el apego emocional, la arrogancia, el egoísmo, el autoengrandecimiento, la autogratificación, etc. Son todos admirados de una forma u otra en esta dimensión podrida. La mayoría condena muchas cosas en público, incluso cosas como el racismo, solo para apoyarlas totalmente en privado. Los atributos anteriores son contrarios al amor verdadero.
Con el tiempo, muchos se convierten poco a poco inmunes a la maldad que cometieron. Por lo tanto, la mayoría piensa que es un derecho matar animales por placer, por ropa, por la comida, haciendo estragos en los bosques, en las reservas naturales, etc. A menudo para productos innecesarios y por conveniencia. Sí, porque es que eso es parte de la extracción de la energía, que nosotros nos autodestruyamos unos con otros. Eso es parte. La polaridad y la separación de que ellos son autores es lo que ha hecho que haya naciones, cultura, fronteras y todo lo que sea, para que nosotros sigamos en el mismo juego de siempre. El gordo, el flaco, el rico, el pobre, el bonito y el feo, el negro y el blanco, y así para de contar. Ahí está el juego. La reencarnación y el karma no son más que una farsa, aunque existen. No lo niega, existen, pero son creados por el malvado semidios para atrapar a las conciencias y ocultar el verdadero plan. La evolución de las teorías de pruebas y tribulaciones y tiempos de vida de sacrificio para la recompensa final, el establecimiento de una jerarquía espiritual, aprendizaje y los maestros iniciados para el avance espiritual, etc., son parte de la ilusión del mal. Existe la jerarquía, pero es una escalera a ninguna parte. Exactamente. Porque Aquí estamos en el punto de, ya hemos tocado la trampa del cuerpo y las emociones. Estamos ahora, ya pasamos también la programación social y emocional. Ahora estamos en la ilusión del sistema espiritual, donde nos mienten y creemos en esas jerarquías espirituales y en esos maestros iniciados y ascendidos, pero que al final son parte todo del juego. Son parte del mismo juego. Sí. El juego tiene un protocolo que es religión, educación, maestros ascendidos y para de contar. ¿No? Porque si te vas a lo mismo y me voy yo a una iglesia, entonces mi iglesia es mejor que la otra. Todo lo que sea polaridad, en todo lo que haya una polaridad, eso pertenece a este sistema de Matrix, ¿no? Entonces, por supuesto que la única cosa que tú crees como jugador dentro de esta Matrix es que tú tienes opciones. En realidad tú no tienes ninguna opción, porque a ti te programaron a hacer lo que viniste a hacer. ¿Entiendes? Y es bastante difícil que las personas, después de tantas reencarnaciones, porque como es una cárcel, te vas y vienes, te vas y vienes, te vas y vienes, y en algún momento te sientas y te sientes cansadísimo y no sabes de qué, de repetir. Estás cansado de repetir y no sabes ni siquiera más a qué viniste acá, ¿entiendes? ¿No? Porque ves que todo, que esta rama es torcida, esta rama supuestamente de la creación completamente torcida. Aquí no queremos vivir, aquí nos sentimos, en realidad nos sentimos como en una guerra. Es que realmente estamos viviendo una guerra, metidos aquí adentro. Esto es una guerra de sálvese quien pueda. Exacto, ¿no? Pero imagínate que muchas personas todavía ignoran, tienen los síntomas, esos síntomas de que a qué vine, esas preguntas, ¿no? Y todavía ignoran que este juego nos tiene a todos, yo creo que a todos, ya hasta a veces me pongo a pensar, hasta los rellenos están cansados. Hasta los rellenos ya quieren despertar para salirse Ya de quieren este despertar. No saben para dónde quieren ir, pero no quieren estar más aquí tampoco. Dice, conserva a los seres atrapados en un compartimiento. O sea, ya estamos hablando de lo que es la parte de la ilusión del sistema espiritual. Conserva a los seres atrapados en un compartimiento, pues conduce no más allá del mundo astral. Los seres se encuentran todavía en el capullo que se ha colocado alrededor del planeta, incluso en términos físicos. Para la verdadera espiritualidad no importa el color de su piel, dónde vive, si es o no es rico, o la religión que profesa. Es la intención lo que cuenta, y la intención de la existencia de una persona puede estar muy escondida. Todas las dimensiones físicas han sido creadas por el mal. Ha habido un reemplazo total de las estructuras originales. Muchos se preguntan
¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Lo que tú acabas de mencionar. Y aquí dice algo. El propósito de la vida en el sistema sin distorsiones era experimentar, expresar, disfrutar y evolucionar hacia la conciencia de Dios. Sí. Según la experiencia que se adquiere, diversas habilidades se aprenden, cada uno es único y cada situación es única. Uh-huh. Sí, eso tiene mucho que ver con algo que nos eliminan a través de los programas que nos tienen ir a la escuela, nacer, ir a la escuela, aprender una profesión. Eso tiene que ver con la muerte de la creatividad. Uh-huh. ¿Entiende? Un ser humano lo mata es cuando le quitas su creatividad. Y a nosotros lo que nos hacen es mantenernos ocupados para que eso no suceda. Porque nosotros somos únicos y cada uno tenemos un don, ¿no? Pero ellos hacen todo para que no lo desarrollemos. Porque al desarrollar un don, al ser creativo, ya no trabajas. Tú no trabajas, tú lo que haces es lo que más quieres hacer y no se ve como trabajo. Pero no le serviría a la industria, no le serviría a los fines que tienen ellos, al jueguito que produce, aparte de esclavos, de enfermos que consumen solamente medicina, de gente que está comiendo todo el día, no les traería mucho. Uh-huh. Sí, tiene razón en eso y podemos ver ahí, por ejemplo, cuántas personas no desean ser un Messi, no desean ser un Ronaldo. ¿Por qué? Porque ellos aparentemente están haciendo lo que les gusta y con lo que les gusta se han hecho millonarios, se han hecho multimillonarios. Bueno, pero te tengo que decir que lamentablemente el juego de fútbol y todos los juegos donde hay un estadio lleno es una de las energías. Entonces, él no está haciendo lo que le gusta. Él tiene un sello dorado, lo agarraron de la nada, le pusieron un sello dorado, que es una persona que va a ser millonaria en un mundo de esto, y está sirviéndole ahorita a la oscuridad. Porque el hecho de ganar millones con algo que está solamente sirviéndole al demiurgo, a la oscuridad, porque en un estadio lo que se hace es, y lo puede comprobar cualquiera, párate en un estadio neutral y empiezan a gol y todo el mundo se alborota, se te alborotan las hormonas también. Entonces lo que hacen esos son cosas para sacar energía, pero yo hablo de otro tipo de creatividad, porque estar detrás de una pelota no es creativo. Tú no, después que tú estás detrás de una pelota, ¿qué vas a hacer? Corre detrás de la pelota. La creatividad es otra cosa. la creatividad es otra cosa, mucho más grande. En la creatividad siempre estás inventando y reinventando, ¿no? Uh-huh. En realidad todos somos genios, muchos somos genios, pero cuando nos cortan la creatividad, ¿entiendes? Y nos lo hacen porque siendo creativos podemos desarrollar nuestro espíritu. Y por eso nos pusieron las escuelas. En las escuelas lo que hacemos es matar la creatividad. Uh-huh. Bueno, eso lo tocábamos en diferentes temas anteriormente y una de las cosas, y tú mencionabas de que una de las cosas que es lamentable es que han puesto en cada familia, tú hablabas de en los niños. Uh-huh. Un programa. Un programa. Háblanos un poquito, bueno. Aparentemente no estamos saliendo del tema, pero no es así. No, pero eso es importante. Es importante, sí. Como en la teoría, si estamos dentro de un juego, ¿no? Y tenemos códigos para programarnos, existe algo que también, aparte de la creatividad, que nos haría avanzar más rápido a la espiritualidad, y eso sería nuestro recuerdo. Pero acuérdate que dentro de este sistema y dentro de este bucle, cada vez que dejamos la materia, entramos en el astral y ahí nos borran nuestra memoria y nos mandan otra vez sin memoria, ¿no? Con algunos destellos a veces. Por eso es que un niño a veces toca piano sin haberle enseñado nunca a nadie, porque viene un destello de recuerdo allí. Uh-huh. Por eso es que ellos se aseguraron poniendo un código de un trauma de niñez, porque sabiendo que cada niño, que casi cada niño en cada familia, vamos a decir hasta los 6, 7, 8, 9, 10 años tiene un trauma, y ese trauma es familiar.
la mamá se separó, le llegó el padrastro, se le murió la abuela que era lo mejor que tenía. O sea, siempre va a haber un trauma en la familia del niño para que el niño, cuando sea un adulto y quiera devolverse a su recuerdo de niñez, que ahí es que empieza todo, si lo sana, puede llegar a la espiritualidad más rápido. Ellos se asesoran con, o sea, se aseguran, perdón, con ese código de que cada niño va a tener un trauma. Y por eso no, cuando es adolescente y adulto, no bloquea el recuerdo de la niñez. Entre muchos, o sea, eso pasa mucho. Y eso lo Ujú. estábamos hablando porque eso es como un código. Por eso le decía yo a William que una de las cosas que me da mucha tristeza en este sistema es los niños. Los niños. Sí, aparte que el bombardeo de ciertas cosas que están sucediendo, de las cosas que nos rodean y que son intencionales. Bombardeo Sí, con la música, una música que es una asquerosidad, ya no es nada, no tiene nada que ver con música, ni siquiera ya es música, con películas, con muñequitos, con todo. Estamos siendo bombardeados totalmente de algo irreal, de algo irreal. sí, estamos tratando de distraer y lo que yo pienso a veces que tenemos ahorita un poco más de bombardeo, porque yo creo que están despertando simultáneamente muchas personas, inclusive los niños. Yo creo que los niños están siendo, o sea, ellos están escuchando el llamado más que nosotros. Yo estoy segura de eso. Ujú. Los niños y los animales, por cierto. Habla un poco de los animales, porque yo te estaba contando de que había visto un video del rescate de un perrito y me mencionaste algo sobre eso, sobre cómo los Pues animales... dice, sí, he estado pensando mucho y leyendo sobre eso. Resulta que como todo tiene un tiempo, supuestamente la teoría también, este lado oscuro de la creación, este lado retorcido, también se le está acabando su tiempo. Resulta que la fuente, que sí es creado, que sí, que nosotros, que nos ha hecho sin cuerpo y sin nada, nos está mandando ayuda. Y una de esas ayudas es que ha entregado más conciencia a los animales y a las plantas para que tengamos nosotros la fuerza, porque somos 30-70, ¿no? Ujú, Y se dice que para poder tener más ayuda, ¿no? Se creó, parece, como un estilo de trampa, porque cada ser de luz que llegó aquí, a este planeta, cuando el lado oscuro se dio cuenta de que estaba ayudando a los seres de luz, ¿qué los hicieron? Ustedes saben, muchas personas fueron asesinadas, ujú, muchas fueron asesinadas. Entonces la fuente encontró una forma de meter seres de luz y fueron los animales. ujú. Y eso es hermoso, eso es hermoso. Y si uno estudia en los últimos 20 años la evolución de los animales, uno se puede dar cuenta que hay algo allí. Hablaba sobre una luz que se ha encendido en los ojos de los animales. Sí, pero se dice que es la trampa de la misma fuente metiendo seres de luz en los animales. Y por eso estaba hablándote sobre aquel torero que le iba a dar la última estocada en España al toro. Ya él le había dado, le había puesto toda, pero la última. Y cuando le va a dar esto, le ve los ojos al toro y se tira de rodillas a llorar porque vio la divinidad, la luz del ser dentro. Ujú. Y ahorita sabemos todos que muchos animalitos están llegando a familia, gente, a sacar lo mejor de esa persona y a enseñarnos a nosotros sobre la lealtad y el amor incondicional. Ujú. Sí, me llamó mucho la atención eso que hablabas porque eh, yo de casualidad miré ese programa y te lo comenté porque Sí, me llamó mucho la atención. De verdad, sacó lo mejor de mí porque sí, nunca lo había visto desde esa perspectiva. sí, sí. Yo en cierta ocasión, en nuestro primer programa que hicimos juntos, tú hablabas, Mm, fuiste muy sí, criticada por el hecho de haber dicho de que debíamos comer carne. sí. Pero tú me explicabas cosas que no entendió la mayoría de bueno, que no pudieron entender la mayoría de las Mm, personas que criticaron,
que es por lo mismo, por el diseño de los cuerpos. Sí, por la energía que necesitamos todavía de ellos, ¿no? Y que yo dije que no todos, porque hay una cantidad de personas que pueden vivir comiendo, sin comer ese estilo de proteínas, sino otras proteínas, ¿no? Entonces, no es para todos, pero hay personas que le va muy mal, pues como todo, ¿no? Como todo. Pero que tenemos una gran mayoría que todavía necesita una fuente de proteína animal, pues, ¿no? Yo me incluyo en ellos. Yo puedo estudiar la teoría y todo, pero yo sé lo que yo necesito, ¿entiendes? Yo no hago nada por moda, porque vegano, vegetariano, no. Yo escucho y yo sé lo que yo necesito. Entonces yo no estoy preparada de dejar la carne porque me enfermaría, ¿no? Entonces yo creo que eso le ha pasado a mucha gente que ha hecho todo por moda y no se ha puesto, ¿no?, a pensar, bueno, como no es que todos los días me voy a comer eso no hago tampoco. Pero no puedo por ahora. Escucho mi cuerpo, sé lo que necesito y se lo doy, pues, ¿no? Aparte, como mencionábamos en el documento de la Matrix holográfica, en el programa anterior, dentro de este documento dice de que los animales, dice que a los cuerpos cuando los metieron, a los seres originales, al yo verdadero, le bajaron toda la energía. Le dejaron solo la mínima para que pudiera sentir esto como algo real. Sí. Pero a la misma vez, dentro de todo lo que es el ambiente que dejaron, que es lo que nosotros vemos, están los animales y están las plantas que nos ayudan a recuperar un poco de esa energía que nos han hecho perder. Exacto. Pero Sí, ¿qué sí, se sí. hace? ¿Cómo? A través de los alimentos. Sí, sí, es ¿verdad? que es lamentablemente, por eso es que el cuerpo no puede ser de la fuente. No es imposible que sea de la fuente, porque es que el amor universal, ese amor el amor infinito no tiene que comer animal, no tiene que matar a nadie, no tiene tampoco que agarrar una ensalada y cortarla, tampoco, No porque tiene que también está agarrar viva. porque está viva. Está viva, ¿no? Entonces no hay justificación, ni la ensalada, ni la res, ni el pollo, ni nada. No, solamente que estamos en un mundo, en unos envases que por castigos, y nos hicieron eso, porque ¿por qué nos hicieron comer carne? Porque nos contradecimos cuando comemos carne, porque la naturaleza de la conciencia sabe que no lo debe hacer. Entonces, cada vez que comamos carne, estamos en contradicción, y eso es lo que ellos quieren, que nosotros inconscientemente nos sentamos, a veces uno está ahí, se siente mal y se siente infeliz, pero quién sabe si fue el pollo que te comiste. Acuérdate que hay una teoría que dice que la gente que en este sistema nos metieron, entre más karma, entre más sufrimiento el ser humano tenía aquí, iba y reencarnaba en animales. O sea, que en vez de reencarnar en un nivel 5 o 7, reencarnaba en un nivel 3, ¿no? Entonces, claro, imagínate la trampa esa. Todo el mundo sufriendo, todo el mundo. Imagínate un soldado que fue a la guerra creyendo que iba a defender su país y después nace un pollo. Y a los 3 meses lo matan. Peor no se puede, peor no se puede. Sí, O sea, el caos total. sí, claro, esto lo estamos hablando en forma de chiste, pero sabemos también de que el espíritu humano no puede encarnar también este espíritu humano increado no puede encarnar en un pollo o en una rata, como en las culturas asiáticas asiática, hacen exactamente. referencia. Eso es parte de la teoría que dicen, ¿no? Y por eso se explica, se dice que entonces en esto pudo colar la fuente aquellos seres de luz. ¿Entiendes? Ahora, no queremos decir de que estos seres de luz son humanos, sino que implementó luz o conciencia en estos animalitos para que de cierta manera nos ayudaran a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? La ayuda es a través de la observación. Porque ¿qué fue lo que según esta anécdota que tú cuentas del torero? Fue porque observó al toro. Observó al toro, observó la luz y las lágrimas también del toro. Sí, y es que tuvo que haber visto más allá de las lágrimas, tuvo que haber visto el ser, la luz, Exacto. ¿no? Para que alguien, después que
está 3 horas, 1 hora luchando con un toro para matarlo y ya lo tiene listo, haga una reacción de ese estilo, ¿no? Exacto. Vamos a continuar leyendo otro poquito. Dice, la frustración y la decepción causada por el mal y sus consecuencias, como la enfermedad, la ignorancia, la lesión, la muerte, etc., nunca fueron destinados a ser. El propósito de cada clase era para el progreso. Cada ser verdadero crea a partir de lo que tiene, a partir de su conocimiento, a partir de su mezcla única de las esencias de lo divino, de las condiciones particulares que se les presenten y en el que se encuentra y que empieza a modificar, crea experiencias. Las esencias divinas eran manifestaciones espontáneas, amor universal, poder creativo, honestidad en todo momento, la sabiduría para actuar, la paz en la que compartir las experiencias y la perseverancia en el trabajo de uno. Todo el plan divino es un ciclo masivo. Lo absoluto absorbe a los seres con sus experiencias únicas. Se forma parte de una conciencia evolutiva y se evoluciona a una conciencia superior. El plan divino no tenía las restricciones impuestas por el mal. Los seres no dependían de oxígeno, no se restringieron a la tierra. Uno puede dejar el cuerpo durante gran parte del tiempo para experimentar las clases más altas. Se podrían organizar visitas a reinos menos avanzados espiritualmente si esta experiencia se consideraba beneficiosa. La no dependencia de los alimentos y la bebida significaba que no hay necesidad de gastar tanto tiempo cazando, matando y trabajando la tierra, la preparación de alimentos, etc. En otras palabras, todo el tiempo disponible para la expresión creativa. Eso era de lo que hablabas cuando hablabas de la creatividad. Exacto, sí, sí. No había necesidad para la reproducción porque el número de los seres era constante. Sí, esto es controversial, va a ser controversial para algunos que todavía no logran entender esto. Bueno, eso se habla porque entonces cuando se habla de eso se habla sin cuerpo ya, ¿entiendes? Por eso es la reproducción, los seres, nosotros necesitamos solamente ¿cómo se llama? El emparejamiento era solamente para producir estos cuerpos, pero ya una vez que somos seres, entonces no necesitamos eso, tampoco no tenemos emociones, esas emociones manipuladas, entonces de ahí eso es lo que habla. Ok, lo repito para que se pueda entender. No había necesidad para la reproducción porque el número de los seres era constante. Exacto. No hubo muerte y no hay necesidad de la procreación. El sexo era y es una trampa como cualquiera de los otros sistemas, aparte del placer que lo hizo objeto de abusos. La familia, la crianza de los hijos, la responsabilidad de su bienestar, defensa, etc. Les deja atados emocionalmente. En otras palabras, los verdaderos seres están atrapados en situaciones y actividades en las que nunca querrían estar. Las conciencias de las personas se sienten atrapadas por lo que parecen ser situaciones normales y adquisiciones de la sociedad. Lamentablemente, la situación verdadera oculta un anhelo que puede manifestarse como un malestar en la persona, en parte consciente. ¿Ibas a agregar algo? Sí, sí, es eso que a muchas personas le pasan cuando tienen todo, tienen la familia, tienen los hijos, tienen el trabajo, tienen todo y se sienten vacías. Eso es el malestar. Y se culpan porque lo tienen todo. Pero es que quizás es un ser. Y un ser, claro que es bonito tener todas esas cosas, pero un ser está buscando otra cosa más que tiene que ver con la unidad. Que no tiene que ver con esa unidad individual, sino con otro estilo de unidad. Entonces creo que hay muchísimos casos de personas que no les falta nada, pero que todavía están vacías. Yo creo que esos son esos seres que están todavía en su subconsciente buscando, sí, eso, el conectarse con su fuente, con su interior, el regresar a su lugar. Porque sabe que esto no está bien. Continúo diciendo, lamentablemente, voy a volver a repetir ese fragmento, lamentablemente la situación verdadera oculta un anhelo que puede manifestarse como un malestar en la persona, en parte consciente.
La sensación de que algo falta en la vida puede ser muy sutil e imperfecta, de tal manera que la persona se siente incómoda por ser de esa manera. La necesidad de interrogar a todos los factores de la existencia de uno puede causar ansiedad y confusión inicialmente hasta que se obtengan respuestas, ya que superficialmente parece que todo el mundo está en la misma situación. Uno necesita críticamente autoanalizar todos los aspectos de la vida para alcanzar realizaciones monumentales que pueden ser dolorosas para hacer. La sensación de querer rechazar la sociedad ha confundido a algunos. Levanta la mano, Yorlena. O sea, la sensación de querer rechazar la sociedad ha confundido a algunos que no podían reconocer la existencia o la extensión del mal. Muchos de los que logran percibir con precisión la sociedad son peyorativamente etiquetados como inadaptados, o locos, descontentos, excéntricos o incluso enfermos mentales. ¿Verdad? Tal es la perversidad del sistema. Sí. Los verdaderos seres que hacen esto están respondiendo a su ser interior y buscando el verdadero propósito de su vida. Se dan cuenta de que la vida es algo más que comer, beber, fornicar, criar a los hijos, envejecer y morir. Si esto era todo lo que significaba la existencia, se darían cuenta de que es una broma. Más que eso, sería un ejercicio inútil, obsceno y sin sentido. Y sin embargo, esto es lo que los robots, o sea, esos de relleno, intentan convencer a los verdaderos seres de que eso es la vida. Así es. Así Increíble, increíble. Dice, los que despiertan tienen muchas trampas que les esperan. Ellos pueden convertirse en objetivos más directos del sistema. Están dirigidos y su vida se deteriora. Están dirigidos y su vida se deteriora a menudo. Ellos realmente necesitan cualidades divinas para sobrevivir a la victimización. Los más aventureros pueden caer en manos de los falsos profetas. Aquí viene un tema candente para todos, aún para los que estamos dentro de la búsqueda. Pueden caer en manos de los falsos profetas, de falsos gurús, detractores de la Biblia, etc. Estos malvados han sido plantados allí como una red solo para atrapar a los que caen fuera de la corriente normal de la sociedad. ¿Qué puedes ampliar sobre esta partecita? Porque es bastante conflictiva. Es conflictiva para todos, porque aún nosotros que estamos dentro de la búsqueda, cualquiera podría decir, bueno, ustedes caen también en eso. Sí, bueno, no, yo pienso, las experiencias del ser a menudo son muy duras. A veces, como observador, se puede mirar a personas que han tenido una vida permanentemente dura, una lucha eterna, con muchos problemas y dificultades. Siempre hay que darle un poco de crédito, que puede ser un ser, porque definitivamente a un ser le ponen puras piedras en el camino, porque acuérdate que él es un jugador, y ¿qué hay que hacer con el jugador? Hacerle perder. Entonces al ser hay que hacerlo perder, y por eso se le pone dentro de una familia difícil, con una situación difícil, con todo difícil, todo. No se le da esto, no se le da lo otro, es una lucha, y muchos de esos seres se meten en la primera religión, se meten en la segunda, en la tercera, buscando una respuesta, y lo que encuentran es más drenaje negativo y más confusión. Y en medio de la confusión, lo que hace el ser es equivocarse. Se equivoca. Al equivocarse, se puede meter en la droga, se puede meter en el alcohol, puede terminar en una calle borracho, o puede, con una situación de calle, puede suicidarse, ¿no? Puede también convertirse en un pastor con más suerte. Y puede empezar a ayudar, porque entonces si se convirtiera en un pastor, un ser, trabajaría, sería un negocio grandísimo para la oscuridad, porque el ser tiene mucha más forma de captar más gente.
¿no? Entonces se convertiría en una presa fácil para lo que quiera el sistema. Pero ¿qué pasaría? Terminaría como terminan los seres, completamente destruidos, porque el sistema le exprimiría y después no lo dejaría, sino que lo destruiría. ¿No? Es esa autodestrucción que muchas veces vemos, o una destrucción que nosotros decimos que es autodestrucción, pero esa destrucción está impuesta. No eres el culpable, sino que por ser un ser vas a tener una cantidad de obstáculos y la idea del juego es que el jugador pierda. Así es, así es. Y es muy interesante esa partecita de lo que habla este documento. Dice, la oscuridad sabe que muchos buscan, que muchos avatares vendrían a despertar. Muchos han caído de una trampa a otra, lo que acababas de mencionar. Siempre por completo, bajo el control del mal. En otras palabras, las posibilidades de romper la ilusión del mal siempre han sido escasas. Las trampas del mal son realmente muy sutiles. A menudo las sectas lavan el cerebro a los solicitantes y reducen la conciencia restringiendo aún más la búsqueda. Una vez involucrado en una nueva religión o secta, el buscador deja de pensar por sí mismo y se convierten en crédulos y la secta se impone cada vez más. Todas, aquí no dice algunas, dice todas las religiones organizadas tratan de impedir que la gente piense por sí mismo. ¿Qué dices? Sí, bueno, programación dura y pura. Así es. Eso, sí, programación dura y pura. Entonces, hay muchas personas que están afuera haciendo el trabajo religioso sin darse cuenta que están trabajando a la oscuridad y que están llevando a una cantidad de personas al abismo, porque lo que están haciendo es llevando a las personas al abismo, porque no hay, en este juego hay una sola forma de mantenerse consciente y es caminando el camino hacia ti. En el momento que una iglesia, que un pastor, que una secta me pone a buscar a mí el Dios fuera de mí, entonces yo, si podría ser una persona con un potencial creativo, dejo de ser creativo porque empiezo a esperar que me arreglen esto, espero que venga el Dios y me haga todo. Entonces ahí la mente se pone, el espíritu se pone vago y no hace nada, ¿no? Porque es que el camino está hacia adentro y estas religiones trabajan para la oscuridad sin saber, poniendo el camino, sacando a nosotros y poniendo en una polaridad, la mente en un lado con el alma y el espíritu en otro, y eso es un desbarajuste, el cuerpo por un lado, el espíritu por un lado, el alma por el otro, ¿no? Así mismo, así mismo. Vamos a continuar leyendo porque esto se va, ahorita ya se está terminando, pero esto se va poniendo cada vez mejor. Dice, en la sociedad moderna, la Iglesia Católica es el mayor delincuente. Se ha atrapado la conciencia y ha ahogado el pensamiento hasta el punto de que es el arma más poderosa del mal contra el Dios verdadero. Y lo hace en el nombre de Cristo. O sea, más cruel y criminal no puede ser. Se ha distorsionado toda verdad. Cada pronunciación de Jesús ha dividido al gobernar, ha debilitado a la conciencia, fomentó la superstición y la ignorancia para reducir la conciencia. Todo eso lo hizo esta iglesia. Así mismo. Se ha sofocado, a través de la iglesia, se ha sofocado la verdad. Se ha acusado a la verdad de ser obra del diablo y ha obligado a la gente a dejar de buscar. Y mira que ya no es solamente la iglesia católica, ya son todas, porque al final casi todas, al menos las
judeocristianas, todas hacen lo mismo. Sí, Han exacto. ahogado a la verdad, no dejan que la gente busque. Quieren que la gente busque o pesque dentro de la misma pecera, o sea, allá adentro. No los dejan Sí, salir. Y una vez que sí, tratan de salir, los juzgan y los tratan de, exacto. ¿verdad? Los tratan de desviar del camino y cuando los castigan es donde está otra vez, rompe las leyes de castigo. Ujú. Así Es es. lo mismo, otra vez una plantilla que se repite en todas partes, es lo mismo. Increíble. Mm. Dice, no solo ha amenazado y castigado física y mentalmente a los buscadores de la verdad y ha oprimido unilateralmente cualquier pensamiento equilibrado, sin permitir que nadie pudiera expresar cualquier opinión contraria a sus propios dogmas. La jerarquía que se formó incluso ha declarado que es el enlace directo a Dios, con exclusión de todos los seres. Lo que enseña es contrario a toda la enseñanza del verdadero Dios, ya que Jesús declaró en repetidas ocasiones que el reino de Dios está adentro de Exacto. nosotros. Pero las enseñanzas de la iglesia son contrarias a toda la información que proviene de la mente divina interior. Las personas han sido amenazadas y asustadas con las historias de la excomunión, el fuego del infierno eterno, etc. Simplemente por una reflexión sobre la conciencia expandida. Ajá. ¿Qué dices? Sí, bueno, así como lo dice exactamente, la religión son los soldados en este juego, bueno, son bueno, es como decir la programación, porque si nos ponemos a ver, los primeros programas que se dieron por religión fueron los que hasta ahorita nos están mandando, No ha ¿entiendes? cambiado en nada. No ha cambiado en nada, o sea, todo ha cambiado, ha evolucionado menos la religión. Y como te decía antes, estos son los soldados de aquel creador malvado que nos tiene sumergido en este juego y atrapados en esta cárcel, ¿no? Eh, y sí, es que evitan por todos los medios que nosotros expandamos nuestra conciencia y evitan que nosotros busquemos en nosotros lo que no tenemos que buscar afuera, la luz, el contacto con la fuente, lo que quiera, lo que sea, pero está, el camino es hacia nosotros y han luchado toda la vida es para que nosotros sigamos viendo y esperando a que alguien venga y nos salve y que, tenemos a un Dios que está por encima de nosotros cuando no es así. Tenemos a un creador, a un programador que está por encima de nosotros, pero tenemos a una fuente que está dentro de nosotros, con la cual está muy alejada ahorita de nosotros porque nosotros con esta programación nos hemos alejado muchísimo de la fuente, pero que la estamos recuperando, que por eso tenemos tantas personas que están ahorita pensando, bueno, pero la iglesia mató tanta gente, ¿de qué habla la iglesia? ¿De qué habla de pobreza cuando tienen todo de oro? ¿De qué hablan? O sea, ya la contradicción se ve. Anteriormente nadie contradecía, no se veía la contradicción, pero Ujú. ya parece que la gente ya está mirando, no es posible, no es posible que un sistema que nos hable de comunión, de bautismo y de la palabra de Dios sean los que promovieron tantas muertes en toda la vida. ¿Entiendes? Y los que nos tienen nosotros amarrados con su dogma, ¿no? Haciendo que nosotros sigamos en este castigo, porque es un castigo eterno. Ujú. Estar en una religión es un castigo eterno. Estar preso de la religión y esperando cumplir leyes que lo que hacen es hacerte perder el tiempo. ¿Entiendes? Si tú no Ujú. sabes cómo está hecha esta creación con sonido, con número y con movimiento, sabes que todo el Con momento que estás líneas, ajustado, geometría. línea, geometría, ¿né? Todo el tiempo que estás metido en el movimiento, en la bulla, en el ruido, ¿né? En todo eso, lo que estás haciendo es perderte un momento creador, de tu propia creación, creativo, de vuelta a tu casa,
Y eso es lo Así que te es. mantienen todo el santo día. Si no es con la iglesia, has metido en el trabajo 8 o 10 horas. Pero te tienen, y cuando llegas a la casa con los problemas que tiene, abriendo cuentas, cuánto voy a pagar, que eso es todo. O con las enfermedades, y ahí te llevan. Y tú, no, mañana voy a empezar a ser espiritual. ¿Con qué tiempo? O sea, Así es. aparte inventaron el tiempo. Aparte, nos inventaron el tiempo. Nos inventaron el tiempo para limitarnos más. Oye, cambiando un momentico el tema, porque en cierta ocasión alguien me preguntó, bueno, ¿por qué ella dice ne? Explícale por qué Ah, tú eso fue. dices ne. Ay, sí. Ay, no. Lo que pasa es que tengo 23 años viviendo en Alemania. Y resulta que eso es como, ay, ¿cómo les explico? Algo que el ne es algo negativo. O sea, un no. Ujú. Sí, entonces resulta que yo lo tengo como una muletilla. ¿No? Disculpen que es que se me sale No, y es no como tienes una por qué muletilla que disculparte tengo. porque cada uno, vaya, aquí, Sí. mira, mi Eh, muletilla yo la agarré de Honduras y es, ¿verdad? ¿Verdad? sí, ¿Verdad? sí, sí, Siempre se sí. me va, aunque Sí, la pero quiero controlar. eso, cuando yo digo ne, es no. Ne es en alemán no, pero es como una muletilla, porque no en alemán es nein, no. Pero cuando uno está hablando así de algo y uno quiere negar algo, dice ne, decir, en vez de decir no. Y parece que tengo eso metido aquí bien, eso lo tengo programado para que me entiendan mejor. Es parte del programa. Es parte del programa. Ok, ya aclarado eso, porque sí, como te digo, en cierta ocasión me dijeron, bueno, ¿y por qué? Bueno, tú sabes, la gente no se dedica, hay muchas personas que no se dedican a ver el contenido, sino a criticar todo lo que... Pero bueno, esos son los que se pierden el contenido. Pero la Sí, mayoría que está aquí mirándonos está aprovechando el momento. sí. Em, Dice, continúa diciendo el documento, ya casi se termina. Dice, muchas de las Ujú. experiencias de los pensadores devotos y serios, tanto dentro como fuera de las instituciones, son ridiculizados, burlados o ignorados. Estas amenazas y acciones conducen a un gran conflicto mental en la mente de los buscadores sinceros. Y el resultado ha sido y sigue siendo, para los seres verdaderos, aún en sus garras, un gran sufrimiento, algo que las iglesias dicen que quieren eliminar. Los pequeños actos de buena voluntad que las iglesias realizan no son suficientes para equilibrar el mal que han cometido. La bondad viene de los miembros, no de la institución o la jerarquía. Muchos actos que resultan en buenas se hacen con la acción de autoengrandecimiento, que es su propia recompensa. El mandato de Jesús era para salir y volver a despertar a la luz de la divinidad que está en cada ser, con el poder de las palabras que él había hablado. Ujú. El resto dependía ya de la persona. O sea, Exacto. esto es muy fácil de entender y una vez yo lo hablé. Jesús no vino a salvar a nadie. Él vino, No, dejó un mensaje, dejó un código sí, y salió. Ya depende de tal- la persona. Nosotros exacto. estamos aquí, nosotros no venimos a salvar a nadie tampoco. Nosotros no estamos para salvar a nuestros hijos. Nosotros no estamos para salvar a nuestros hermanos, mamá y papá. Nosotros les hablamos, dejamos el mensaje, dejamos el código abierto, pero ya no depende de nosotros, depende de ellos. Porque es que muchas personas no han entendido que eso es parte del apego. El apego es querer nosotros salvar, como si nosotros fuéramos salvadores. ¿Me Sí, entiendes? pero sí, no somos salvadores, más bien nos debemos ocupar cada uno de los que vamos buscando este camino de dejar un ejemplo, Ujú. porque yo creo que se aprende más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, al tú vivir una vida apegada a ese amor divino o a esa búsqueda de eso, de esa divinidad, de ese amor, sí, que para mí es importante, de no juzgar y hacer estas cosas que uno deja de hacer. Yo creo que todo el que está alrededor, tú le dejas una huella, ¿no? Y yo Ujú. creo que eso es lo más importante, empezar a vivir desde la claridad mental. No tenemos, ¿eh? Porque debemos agarrar un poco, bajar el volumen de esa mente que es el ego, que toda esa que nos estamos programando, y subir un poquito el volumen de la conciencia, del corazón, donde están los recuerdos, y empezar a vivir desde allí. Yo creo que se nota. Yo creo que tus hijos, los que están alrededor tuyo, tu madre, tu hermano, todos van a notar eso. Y yo creo que Ujú. eso es la mejor enseñanza que le podemos dar a ellos. Esa es la mejor manera de salvarlos.
Si Exacto. acaso se puede decir que salvamos a alguien. Dice, el mandato de Jesús era salir y volver a despertar a la luz de la divinidad que está en cada ser, con el poder de las palabras que él había hablado. El resto dependía de la persona. Jesús ciertamente no le pidió a la gente el ser atado y amordazado por una institución opresiva. En resumen, el sufrimiento es la base de este sistema. Sufrimiento para drenar la energía de los seres verdaderos. Hay que volver al amor correcto, pero el verdadero no, pero al verdadero, no al amor creado por emociones, que es el que existe en esta falsa creación. Así es. Uh-huh. Sí. O sea, el sufrimiento es la base de este sistema. Exacto. Sufrimiento para drenar la energía. Ajá. Bueno, si tú amas y tú amas con miedo, tú estás en el amor falso, por Uh-huh. supuesto. Pero si tú amas y aparte tienes un desapego, y esto otra vez hay que entender, ¿qué es el desapego? Es el control de las emociones. Es Así es. controlar mis emociones. Eso es lo que se habla. Eso es el desapego. ¿Entiendes? Nosotros tenemos emociones. Por ejemplo, un ser humano quiere que los hijos nunca, o sea, imagínate tú pensando en los hijos, yo lo adoro, pero igual lo que haga mi hijo, tengo miedo que tenga un accidente. Ya estás pensando en amor con sufrimiento, Uh-huh. ¿no? ¿Por qué no piensas mejor en la divinidad? En la confianza que uno tiene que tener en el ser. Porque nos acostumbraron, este programa va del pasado y el futuro, del pasado y el futuro, y no nos enseñaron a vivir aquí, ahorita mismo. Exacto. Sino por los miedos, siempre adelantarnos a acontecimientos, pero ¿por qué siempre negativo? No te resuena que cada vez que hablamos de amor, hablamos siempre de miedo a perder. Uh-huh. Bueno, el empezar a amar verdaderamente es sin ese miedo. Y la única forma de amar sin ese miedo es amar en el presente. Así es. Ahí donde no nos quieren, ahí. Nadie nos quiere en el presente. Nos quieren atado al pasado o al futuro. Terriblemente es así. Sí. Y bueno, en el programa pasado yo lo comentaba y lo he comentado en varias ocasiones. Yo no dejaba a mis hijos respirar. Y hasta que ahora los dejo es porque ellos sienten confianza de que Claro, de que yo creo que ellos pueden hacer las cosas bien, que por no tengo, que supuesto. no, ellos no tienen que andarme en el lomo para vigilándolos de que hagan las cosas bien o que no hagan Y, las y, cosas mal. y no te estás adelantando a catástrofes que todavía no han pasado y que están nada más en tu cabeza. Están nada más en mi cabeza y que por estar en mi cabeza y tener una mente que crea, Sí, entonces se podría peligroso, dar, ¿verdad? peligroso. Peligroso, es muy, pero muy peligroso. Em, de verdad, ya casi se termina. Es un documento bastante extenso, pero creo que trae una información súper, súper buena. El principio de polaridad, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, fue uno de los motivos por los cuales se perdió esta rama de la creación. La polaridad te lleva a la extracción de energía en ambos extremos. Después de todo, eso es lo que quiere el arquitecto de esta realidad, que te polarices. Se ha Exacto. mencionado en varias ocasiones que no estamos a favor del aumento de las octavas de frecuencia, porque le pertenece al arquitecto de la Matrix. Las determinadas vibraciones dentro de la dualidad se manifiestan en vibraciones cercanas al amor, o sea, altas frecuencias, o cercanas al miedo, bajas frecuencias. Esto forma parte de la eterna dualidad. La Exacto. frecuencia del extremo positivo es el amor Emoción. emocional. La Uh-huh. frecuencia del extremo negativo es el miedo, de lo que estabas hablando ahorita, Exacto. del apego. ¿Dónde se encuentran en esta ecuación el verdadero amor? El incondicional no existe en esta ecuación. Exacto. Igualmente, podemos extrapolar esta situación al extremo de la dualidad entre el bien y el mal. ¿Verdad? Sí.
no, increíble. El mismo, el mismo texto está diciendo lo que tú acababas de mencionar y lo que hemos acabado de mencionar. Nosotros en este mundo nos enseñaron a amar con miedo, a la pérdida, Sí, a que, sí, ay, ay, Dios mío, mi mujer sí. se me fue con otro. Exacto. Ay, Es que Dios mío, mi sí, esposo se fue con otra. sí. ¿Y qué voy El a hacer? pensamiento ya. No, no, es que antes de que eso pase, los pensamientos ya están rondando desde el principio. Ujú, Tengo esta mujer y la quiero, pero ¿qué pasa si se va con otro? ¿No? sí. Ya, ya todo eso va en camino. O sea que desde el primer momento que nosotros pisamos cualquier ley del amor que nos han enseñado o que está en este planeta, ya estamos ligados al sufrimiento. Ujú. Es, y es lo que te digo, pero es porque nosotros mismos creamos con nuestra mente, somos creadores de nuestras realidades. Sí, bueno, pero en ese caso, Es una acuérdate que realidad, no hay bueno, aunque mucha, son realidades sí, que ya están predestinadas también dentro del programa. sí, están codificadas, Están, ya están codificadas, ya están hechas, están, están están, preestablecidas, están solo están establecidas. puestas para que, no es que tú las crees, sino que No, te ponen el pensamiento para que tú hagas realidad esto que ya está predestinado. exactamente. Sí, Sí. es que la plantilla trae una cierta cantidad de códigos que, como te estoy diciendo que se repiten contigo, con el vecino, con todo, es lo mismo todo el tiempo. El mismo miedo que tú tienes lo va a tener tu hijo, lo tiene tu tío, lo tuvo tu papá, lo va a tener el vecino, todo el mundo tiene lo mismo. Ujú. Es fácil, Porque es ¿no? una Entonces plantilla. el que ama directamente tiene miedo a la pérdida. Es simplemente así, está codificado uno con el otro, agarrado. Ujú. Tremendo, tremendo. Dice, vamos al próximo tema que es dentro de lo que de los temas que íbamos a tocar. Mire que hemos ido avanzando. Sí, sí, ya tenemos el Eh, último, ¿no? no, falta No, uno. Estamos ahorita la dualidad y la falsa luz, creo. en la dualidad y la falsa luz. Déjame arreglar esto para que los oyentes de televidentes vayan viendo la Ah, ok, dualidad ya, por y eso no la lo encontraba, falsa. sí. ¿Cómo? Sí, sí, eso no lo encontraba, lo estaba leyendo en lo que tenías puesto y no lo veía. Sí, 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 no, es que era muy grande, son Ok, extensos ok. los puntos, pero creo que va a ser Mm, es de mucha importancia. sí, Entonces, dice aquí, igualmente podemos extrapolar esta situación al extremo de la dualidad entre el bien y el mal. El bien, ujú, dice aquí, representado por toda la jerarquía de ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, y que le corresponde al demiurgo Gotán. Esta ujú, opción ha sido denominada como la falsa luz. En esta, exactamente. como esto yo lo entiendo en el hecho de Ujú, que si vivimos en una matriz, como lo apunta todos estos documentos, ujú. y nos han creado y vivimos bajo una dualidad donde tenemos el bien y el Y mal, el mal. no es que el bien sea bueno o le pertenezca a los buenos, es que es parte también de la manipulación, Ya, claro, es parte, es la dualidad. es la Si no hay dualidad. mal, si no hay bien, no hay mal, y si no hay mal, no hay bien. Al Ujú. revés, o sea, tienen que existir Dentro de esto. Y entonces, dentro. aquí es este bien, lo vemos representado en lo que la mayoría de la gente cree que es bueno. En jerarquía de ángeles, como los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, todo eso que se han inventado. En los maestros ascendidos, para los de la Sí, nueva era, para los de otras ramas, sí, pero todo esto le corresponde al demiurgo Gotán. Esta, exacto, esta opción ha sido denominada como falsa luz. exacto. ¿Quieres ampliar al respecto? ¿O crees Bueno, que...? no, yo, o sea, Yo creo que está eh, entendible. está bien entendible, ¿no? Se puede decir Botán como un demonio o se le puede decir como una parte del programador, una parte del equipo de programadores. Exacto, porque mira que a mí me gustaría más adelante, ya para terminar,
me gustaría de que habláramos de un personaje, porque en el programa anterior, esa que quedó en la pregunta y tú tienes una respuesta muy buena que me llamó mucho la atención, y es sobre la función de Jesús en esta Matrix, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Estamos ahorita en la dualidad y la falsa luz, la dualidad como bien y mal, ¿verdad? Y la luz y luz y oscuridad, que es parte de esta ilusión. Ya estábamos mirando el punto de cómo este punto o este subpunto de lo que estamos tocando, que es el bien, jerarquía de ángeles y maestros asociada al demiurgo Gotán y tratada como la falsa luz. Ahora está la contraparte, ¿verdad? Que es la parte del mal. Y que es la jerarquía de demonios asociadas al demiurgo Baphomet o la oscuridad. Vamos a leer, a ver qué dice el documento al respecto. Dice: el mal representado por toda la jerarquía de demonios y que corresponde al demiurgo Baphomet, esta opción es la oscuridad. ¿Dónde se encuentra en esta dualidad la verdadera luz? Es una buena pregunta. Relativa a los seres de la verdadera creación, no existe. O sea, aquellos que decimos no, porque es que yo sigo los caminos del Padre. No se puede. No, dentro de esto, no. O si no actuamos de una manera diferente. Dice, no existe. En esta realidad, los seres de la verdadera luz somos el alimento. Son alimentos, exacto. Los jugadores, los que son los que están perdiendo solamente para entregar su energía, los que están sufriendo, los que están deprimidos porque no saben a qué vinieron y se sienten solos, los que no sienten, los que se sienten perdidos en este mundo. Los que no tienen sentido de pertenencia dentro de este lugar. Que dicen, los que están buscando la verdad porque saben que algo no les encaja acá con esto. Entonces, sí, exacto, eso es la... Pero no hay luz. En una creación torcida no puede haber luz. A menos no verdadera. Por lo tanto, el amor incondicional es la verdadera expresión de las conciencias despiertas. Pero en esta falsa creación, el amor que se expresa proviene de la mente, no de la conciencia. Es por ello que debemos enfocarnos en nuestro silencio interior para poder realmente despertar. No se trata de vibrar a ninguna frecuencia, más bien se trata de la quietud. La quietud, el vacío, el silencio. Ahí reside el ser, en el no movimiento, no en la vibración, no en el ruido. En realidad, el vacío no está tan vacío. Allí reside el todo de la conciencia y la nada de la mente. Quizás por ello la mente le tiene tanto miedo al vacío. Esto a mí me encanta. Exactamente. Eso realmente es así. Realmente cuando vemos que este mundo fue hecho, ¿no?, con el movimiento, y para eso después tenemos, o se tiene que estudiar un poco de la geometría de este mundo, aquellas que se dice que es sagrada, pero que no es sagrada, que es simplemente una numerología con que está hecho todo este espiral, en forma de la flor de la vida, ¿né? De esa forma, ya podemos ver que todo lo que es movimiento, acordémonos un poco en la parte de medicina, que los nervios, tenemos 2 nervios que nos controlan, que suben por nuestra columna, llegan a la cabeza, pasan por las extremidades, y estos nervios, cuando estamos muy excitados, ¿no?, tomamos malas decisiones, estamos nerviosos, no podemos dormir, pues todo lo que sea en movimiento, naturalmente no es siempre positivo. Lo que pasa es que nos han dicho, sí, que tenemos que estar en movimiento porque no quieren que nos tranquilicemos, por miedo a que regresemos al yo, a nuestro yo superior o a nuestra fuente.
Entonces, por supuesto que si una persona quiere regresar a la fuente, tiene que evitar o tiene que tratar de la quietud y la respiración sin mantras, sin meditación, porque aquí no estamos hablando de esas religiones y de esa falsa luz. Nosotros estamos hablando de encontrarnos a nosotros mismos, de encontrar esa luz y esa fuente, o sea, encontrar el contacto otra vez con la fuente. Y para eso tenemos que hacerle una jugada al propio juego. Y esa jugada es hacer lo contrario. Lo contrario es la quietud, el silencio, el vacío. Porque como aquí bien se expresa, el vacío no está tan vacío, ¿no? El vacío, en el vacío está el todo, ¿no? Y entonces yo creo que es realidad que por eso la mente le tiene tanto miedo al vacío. La Sí. mente es el programa, es el ego, es la voz que te acusa permanentemente, ¿no? Pero cuando uno llega a la quietud, al no movimiento, se habla de que el despertar se hace en una hora cero. Y en esa hora cero lo que se hace es encontrar la puerta que te lleva a la fuente. Y cuando te das cuenta que abres la fuente y te das cuenta quién está en la fuente, eres tú mismo. Ujú. En la, ¿Entiendes? en el video pasado hablábamos de que esos cuerpos, bueno, para poderlo entender mucho mejor, sería bueno que las personas, yo creo que muchas de las personas que en este momento nos están viendo, ya vieron la película Matrix, No. pero quizás la han visto con ojos de ciencia ficción, ¿verdad? Pero pongámosle atención a ese lugar donde se encuentran los verdaderos yoes, esos que están conectados a Sí, la Matrix. ¿En qué sí, forma exacto. están? Están en silencio, En están silencio, quietos, inmóviles, inmóviles. quietos. Uh-huh. Yo creo que toda esta información, toda esta documentación, muy bien podría haber sido encontrada por los hermanos o hermanas Wachowski, Sí, sí, porque puede ser. es demasiado. Bueno, mira ellos cómo fueron castigados por Sí, revelar cierta por información revelar, dentro sí, de la misma sí, película. Porque en la primera parte de la película se reveló tanta información que, bueno, el castigo de ellos fue que se convirtieran en mujeres. El sistema los sí, sí, agarró y los sí, destruyó. Y se después de eso destruyó, no sí, volvieron a ser más nadie. nada, lo destruyeron, claro, porque habían sacado demasiada luz, Ujú. habían sacado mucha información de nuestro proceder, de lo que es este juego, ¿entiendes? Entonces, sí, y, y sí, y yo creo que de verdad un consejo, por lo menos de mi parte, para todos, es practicar eso. No tiene que ser mucho, pero sentarse en la quietud y un día te vas a sentir tan bien en esa quietud, porque en esa quietud empiezas a ser más observador. Ujú. Empiezas a asimilar esta cantidad de informaciones, porque entre el ruido, el movimiento, el agite diario que nosotros tenemos, es imposible asimilar tanta información. Es más fácil seguir escuchando los noticieros, seguir pensando que un político nos va a salvar, que un Dios va a venir. O sea, eso es lo más fácil para el hombre acá, pero bien difícil es empezar a asimilar esta información y decir, bueno, voy a hacer lo que no he hecho, voy a estar en mi quietud como Ujú. observador. Me imagino que en este momento algún oyente, algún televidente se preguntará, ¿cómo llego a esa quietud? ¿Qué tengo que hacer? Tú, que has vivido, Sí. Bueno, explícale cómo tú lo estás intentando, cómo lo estás haciendo. bueno, ya al principio, o sea, primero fue cuando empecé con esto, a leer y a recopilar informaciones, estuve primero mucho en la calle, porque es que en la calle es que empiezas a observar. Y Ujú, una vez porque es que tú tienes que llevar esa teoría, la tienes que llevar a la práctica, porque si no, no funciona. No es ujú. que ya directamente me fui, me senté en la casa y no hice más nada. No, no, salí a la calle, empecé a ver, sí, pero si hay relleno. Y bastante. Así,
sí, pero mira, sí es verdad que este mundo está lleno de esas falsas diversiones. Empecé a mirar a la gente, a la forma repetitiva con que actuaba. Y como trabajaba en un hospital, podía mirar a la gente desde el momento que llegaban enfermos hasta el momento de que se sanaban, y siempre lo mismo, al que moría, la familia, todo, todo, siempre daba lo mismo. Y en ese momento de observación también, ¿sabe? Lo más que me ayudó fue la observación de las emociones. Cuando yo empecé a mirar cómo de verdad la gente amaba, y empecé era algo increíble, o sea, yo quiero que alguien no se muera es porque yo quiero verlo todo el tiempo, pero significaba que el que estaba allí estaba deseando morirse, Por el pero el sufrimiento. otro, viviendo, pero el otro no le importaba, no importa que esté entubado, que yo lo quiero ver, porque entonces, ¿de quién era el amor ahí? ¿Entiendes? Entonces empecé a observar cosas, ¿no? Y naturalmente dije, bueno, pero es que esto, qué contradicción, una persona sufriendo, pero el otro quiere que siga ahí, nada más porque él lo quiere ver. ¿A dónde? Eso es ego. Aunque tú no lo creas, eso no es amor. El amor no es así. No, y es un tremendo, pero tremendo apego, no importándole Sí, el un sufrimiento apego del otro. a la materia, porque lo que yo quiero ver es la cajita de cartón que está ahí. ¿Entiendes? Que ya no sirve, que está deteriorada, que está causando una huella almática grandísima, porque está sufriendo. Entonces, en la observación fue que yo pude, estas teorías, pude agarrar y decir, bueno, esto sí me parece y así. Y después que observé bastante, me retiré de esos escenarios porque ya no me... ¿Cómo me puedo divertir? En donde se están divirtiendo todos, que es como una droga. Ay, vamos a sentarnos todos en el bar a distraernos para no pensar en la cárcel que estamos. Entonces ya yo no pertenezco a esa diversión, ¿entiendes? ¿No? Yo vivo, yo soy una persona que leo mucho, yo tengo, inclusive mi trabajo, mi consultorio lo tengo en casa, ya no trabajo en el hospital. Entonces, yo he hecho de esto, estoy haciendo mis cosas y observando y estoy cada vez más en mi quietud y les puedo decir por experiencia propia, yo por supuesto que yo no he alcanzado la divinidad, pero yo me siento mucho mejor ahora con esto que estoy implementando en mi vida que con todos los años que estuve buscando una respuesta. Me siento más conforme sabiendo, ¿no? Que estamos aquí atrapados y no pensando que el mundo es malo. Porque qué duro pensar que todos somos malos. Qué duro es eso, ¿Qué ¿no? dices a aquellas personas que dicen, bueno, pero si las cosas son así y aparentemente no hay una salida, estamos bien jodidos? ¿Qué le puedes decir tú, podrías tú responder Bueno, si a son eso? personas si son buscadores, como todos nosotros, si son buscadores, ellos deben confiar, empezar a confiar en el corazón, y yo creo que el corazón nos está gritando a todos que estamos a una hora cerca, a la hora cerca de cero. Nunca habíamos estado tantas personas unidas buscando respuestas como ahora. Nunca habíamos estado en una búsqueda tan perenne como estamos ahora y en una, o sea, para mí es un despertar masivo en diferentes niveles de lo que sea, pero para mí es la esperanza de que algo se está moviendo. O sea, estamos mejor que hace unos 6.000 años atrás. Bueno, no tanto, pero estamos mejor. Y yo creo que la esperanza es reconocer el juego y voltear el juego. Yo creo que entre más personas entiendan esto y empiecen si yo conozco el juego, entonces yo puedo hacer una trampa al juego. Yo no digo que nos vamos a salir, pero mientras no salgamos vamos a hacerle trampa a este juego. Vamos a Exacto. hacerle la trampa porque merece la pena, porque lo que nos han hecho a nosotros es muy duro. Han tenido un odio hacia los seres y nos han castigado perennemente sin dejarnos salir de esto, de esta cárcel. Y han matado a muchísimos, a nosotros mismos. Estamos dentro de un bucle, hemos muerto en diferentes formas y hemos venido y hemos sufrido, hemos visto la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Eso es maldad. Nos han dividido y hemos tenido
que una conciencia, matar a la otra en una guerra, eso es mucha maldad. Eso es la cantidad de personas depresivas que dentro del subconsciente todavía hay algunos recuerdos y destellos que nos hacen infelices, porque yo creo que estamos recordando, ¿no? Y yo lo que les pido es un poco de observación solamente. Ahorita no, ni siquiera el silencio, sino observen. Sí, observar al Observen, alrededor. ¿sí? Y apaguen un poco esa voz de la mente, porque es un programa, y por favor suban un poco más esa, yo digo el corazón, pero hay unos códigos inscritos en el ser que están allí para que los recuperemos. Así que vamos a recordar. ¿Quién fue Jesús? Pregunta recurrente cuando se habla de esta teoría. Bueno, en una teoría de esa, ¿qué podemos decir? Si empezamos a ver desde el principio de quién eran los programadores de esta, ¿quién eran los programadores? Di tú. Bueno, los Sí. programadores se encuentran, entre los programadores están Enki, según la cultura Enki o sumeria, Enlil. y Ya. Enlil. Si nos vamos a la cultura hebrea, está Sí, Jehová, que aunque aparentemente es un dios menor, no es tan menor porque si no nos hubiera convertido en lo que es. sí, Eh, sí. está el Elión y El están los Elión. otros Elohim. Sí. Y si nos vamos a la cultura, por ejemplo, a la cultura griega, nos encontramos con Zeus y todo ese montón de gente que habían ahí. Bueno, pero desde el comienzo siempre hubo una oposición, ¿eh? Dos programadores, uno que quería esclavizar a la humanidad y el otro que sintió de alguna forma, no vamos a decir amor porque ellos no sienten amor, pero algo tuvo que haber sentido por la humanidad y escondió dentro de esa humanidad un contacto todavía con la fuente, ¿no? Para que nosotros en algún momento de la historia pudiéramos despertar. Un programador que quiso hacer algo bueno por la humanidad, no en ese momento, sino para futuro. Para futuro puede ser ahora. No sabemos si esos programadores tenían en algún momento tanto deseo de entrar a ese juego que entraron personalmente y jugaron aquí, como avatares. Hubieron avatares muy malos, como Hitler, y hubieron otros muy buenos, como Jesús, ¿no? Como Buda. Entonces, ¿qué pasa? Eso es una teoría loca, pero ¿qué pasaría si uno de esos programadores que quiso conservar al ser vino aquí y se metió dentro del juego? Eso no lo sabemos. Entonces, la incógnita es un programador de eso que quiso venir a seguir ayudándonos y vino en diferentes épocas, como Buda, vino con diferentes Como Hermes, como como Hermes, a traer Todd. un mensaje para que nosotros empezáramos a tener esa semilla de recordar, para que no olvidáramos. Eso es una pregunta. Más adelante, sí, más adelante estoy segura que podemos hacer algo con un tema de Jesús para ampliar mucho más. Eso sería perfecto. Y sé que muchos de los oyentes y televidentes te lo van a agradecer. Lo que sí puedo decir antes de ahora, que sí hay un Jesús verdadero, ¿no? Que no es el de la Iglesia Católica, ni el que nos han contado, ni nada de eso. Yo recuerdo cuando leí el libro OVNI, Gran Alborada Humana de Enrique Castillo Rincón, que cuando en una de las partes del libro donde él dice que entra al templo del Andak, bueno, entendiendo el templo del Andak es entrar adentro, ¿verdad? Sí, entrar hacia adentro. Entrar hacia adentro y dice que allí vio al gran avatar de todos los tiempos. Y esa frase, bueno, yo hasta me erizo porque esa frase, sí. Él no menciona el Cristo, él no menciona a Jesús, no. Él dice el gran avatar de todos los tiempos. Claro, en su descripción vemos que es el que nosotros conocemos que llegó aquí como Jesús, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es a eso, al gran avatar, sí. Porque entró al programa. Puede haber, esto es suposiciones que nosotros estamos haciendo. Eso es una haciendo. suposición, tenemos suposiciones. Pudo haber entrado al programa,
y como hablábamos en el video anterior, el programa corre en tiempo lineal, Sí, haciendo creer de que hay épocas, que hay un principio, que hay un fin, y cuando la mente entra, se fragmenta y se despliega en diferentes personajes en todas las épocas. Pudo haber exactamente. sido, por Bueno, ejemplo, pues, Todd del Atlante en un lado, allá en la Atlántida. Pudo haber sido por el otro lado Hermes Trismegisto. Pudo haber sido exacto. Buda por el otro lado. Y pudo haber sido el Jesús que nosotros conocemos. Todos corriendo al Sí, mismo tiempo en la misma línea de exactamente. tiempo. Sí, exactamente. Y lo que el fin de nosotros, en realidad, de las personas que están buscando, es salir de esa fragmentación a la unidad. Y como sabemos que no se puede hacer aquí, ¿no? Estamos aprendiendo para poder estar todos o ser esa conciencia de la divinidad o de Dios o la que sea, porque estamos fragmentados. O sea, que nosotros sin el otro no somos. Es una mentira que la individualidad y que tú eres así, que no. Nosotros todos, cada uno de nosotros, de esos jugadores, y de los no jugadores, porque yo creo que ellos están ayudando también de alguna forma, como cuando una inteligencia artificial se hace tan inteligente que empieza a ayudar o a actuar a favor del humano. Así pueden ser los rellenos en este caso. Entonces yo creo que estamos ahorita buscando la manera de volver a unirnos en esa unidad para crear de nuevo a ese Dios, si ustedes quieren, a esa conciencia divina, que Ujú. solamente lo que hizo fue fragmentarse y está esparcida. O Ujú. sea, ojalá que muchas de las personas quieran, Que así como tomen en yo cuenta deseo. esta investigación. Sí. Solamente no la desechen. Es una teoría, no es una, aquí no tenemos ni religiones ni tenemos nada, es una teoría que suena factible en todo el caso de este mundo, Ujú. porque si te buscas, si quieres buscar una teoría y vas a empezar otra vez de que no sabemos por qué un país es pobre y otro es rico, vamos a saber que esto es hecho porque es un programa, porque es así. Tú vas a Ujú. ser rico, tú vas a ser pobre, aquí se va a drenar energía, aquí se va a drenar diamante, qué sé yo. Entonces, entiende, porque no hay ninguna capacidad, ninguna cosa que es que no existe nada ni nadie que nos pueda decir que esta tierra no es abundante para todos. Es imposible que a esta altura, donde un 1% tenga toda la riqueza de este mundo, nos vengan a decir a nosotros que no hay suficiente para todos, Ujú. ¿no? Entonces El yo uno por creo que ciento, el 1% tiene el 99% el de todas las 99%. riquezas del mundo. Y todos los demás estamos codificados para ser pobres o muy pobres o para estar luchando toda la vida y no poder ni ponernos en contra de ellos ni encontrarnos a nosotros mismos. Así es, así es. Eh, películas recomendadas. Siempre dejamos algo para que ustedes puedan visualizar Sí. y poder entender de lo que nosotros estamos hablando. Películas, ya les dije, Matrix, vuélvanla a Uh-huh. ver, pero ya mírenla de otra manera, mírenla con otros ojos. La serie de Westworld, ¿verdad? Que ya prometiste que la vamos a volver a ver cuando llegues aquí. Sí. Y hay una película que se llama Free Guy. Ah, Free ya. Guy es una película muy interesante. Eh, busquen el nombre del director y su origen o su descendencia y bajan a ver por qué en el video anterior mencionamos de que ellos saben lo que ocurre aquí. Eh, y en Free Guy yo te voy a hacer una pregunta ya para terminar porque llevamos 2 horas 8 minutos de grabación, increíblemente. A mí el tema me pareció fascinante, pero bueno, hay una pregunta recurrente y Sí. que posiblemente la película Free Guy dé una respuesta a esa pregunta. La pregunta es, porque me la hicieron en el video anterior, Uh-huh. ¿podrán los seres de relleno en algún momento salvarse? ¿Salir del holograma? Y la película, yo te voy a decir primero mi opinión, yo quiero escuchar después la tuya. En mi Uh-huh. opinión, y platicando con mi hijo, porque bueno, el que alguna vez le pegaba para que creyera en Jehová y se aprendiera todos los textos de los salmos, hoy platicamos con tremenda tranquilidad sobre esto
Y ayer platicando, estábamos hablando de eso y me dice, yo creo que sí pueden salvarse, pero no pueden salir del programa. No podrán salir del programa. No, no, O no. sea, Es porque que, encontraremos como seres de relleno, podrá ser un ejemplo, podría ser mi papá, podría ser mi mejor amigo, podría ser sí, uno de mis hijos. Y uno, claro, diría, no sé si lo es, pero ¿y si lo fuera? ¿Habrá una salvación para ellos? Porque siempre habrá otra. pensamos en Sí, esa parte de bueno, la salvación. en la salvación yo me imagino que como es un juego que está hecho en dimensiones, y como conocemos las dimensiones de alta vibración, las de baja vibración, sabrá Dios en qué escala ellos después serán unos traidores al juego, si nos ayudan. Es cuando ¿no? Y los mandan a una cárcel nueva, mucho más abajo del oeste por castigo, Ujú, o la misma fuente le ayuda a ascender. ujú. Eso No lo podemos saber, no lo definitivamente. podemos Ahora, saber. pero si miran la película Free Guy, ahí hay una opción para los rellenos, ¿verdad? Que la van a ver al final de la serie, de la película. Es una película bastante interesante, pero que podría dar una respuesta a esa pregunta. ¿Y se podrán salvar los rellenos? ¿Verdad? Yorlena, muchísimas gracias. Han sido 2 horas y pico muy interesantes. Yo espero de que a todos los oyentes, a todos los televidentes les guste lo que hemos platicado, que le pongan atención, que lo tomen en cuenta, que no lo desechen, ¿verdad? No lo voten a la primera. Véanlo una y otra vez, ¿verdad? No para convencerlos, sino para No, que le puedan entender un poco. Eh, Creo que la próxima vez que nos veamos juntos va a ser cuando estés aquí. Vamos a ver sí. qué programa podemos hacer ya estando tú aquí en la casa. Y Quizás bueno, el de Jesús sería interesante. ese sería muy interesante. Mm, Bueno, Yorlena viene aquí, va a estar conmigo aquí desde el 9 de septiembre hasta el 5 de octubre. sí, Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer juntos unos aquí, programas, sí, sí. algunos programas Me, juntos. me voy a llevar material Sí, suficiente. sí, sí. Bueno, muchachos, yo espero de que esto que hablamos les haya sido de mucho interés, que les haya sido de mucho beneficio. Espero de que lo tomen en cuenta, que no lo vayan a desechar, como dije anteriormente, y que, bueno, también suscríbanse al canal, porque eso, ustedes saben, eso nos ayuda, siempre nos ayuda a que podamos alcanzar a otras muchas más personas. Así que suscríbete. Si todavía no te has suscrito, hazlo. Si no le has dado un like, dale. Ya saben de que el like que ustedes le den, eh, eso hace que el algoritmo lo lleve a muchas otras más personas. Vamos a hacer ¿cómo se dice? Un reto. Si este video logra alcanzar los 500 likes, entonces, junto con Yorlena, vamos al programa sobre Jesús, ¿verdad? Sí. Denle like para que esto pueda llegar lejos. Y sin más, bueno, esto fue Charlando con. Nos volvemos a ver en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.